ser algo mejor. Las calles que lo vieron caer ya no recuerdan su andar, solo el rumor del tren que lo llevó a empezar. Y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. Las luces de la autopista le hablan más que cualquier dios. Duermen sus dudas frías en cada canción que compuso hoy. No mira nunca atrás, aunque sangre los pies. El precio de cambiar es no saber quién ser. Y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. No mira nunca atrás, aunque sangren los pies. El precio de cambiar es no saber quién ser. Y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. Quizás mañana pare y entienda lo que fue, o quizás siga andando hasta olvidarse de él. Y va corriendo kilómetros, dejando atrás lo que lo rompió. Tal vez el mundo sea más ancho si se atreve a verlo con otro corazón. Con otro corazón. Con otro corazón. Cold hands, cold sky, cold air. Breathe like smoke in the void out there. Eyes like knives, they cut, they stare. I'm a wreck, I'm a ruin, a ghost no one's pursuing. Incurable, yeah, it's all in my veins. Incurable like a storm that remains. It eats me alive, it's a burn, it's a bite. No cure, no fight, just endless night. The mirror's cracked, my face in shards. Truth feels like prison bars. No escape, no end, no restart. Tired bones breaking down, sinking deep, no solid ground. Screaming loud till the echo's gone, but it stays, it stays, it stays too long. Incurable, yeah, it's only me apart. Incurable, like a poison in my heart. It's the shadow of words, the ache in my mind. No cure, no fight, just endless, no one's pursuing. Incurable, yeah, it's all in my veins. Incurable like a storm that remains. It eats me alive, it's a burn, it's a bite. No cure, no fight, just endless night. The mirror scratch my face in shards. Truth feels like prison bars. No escape, no end, no restart. Tired bones, no cure, no fight, just endless night. Opa, opa. Sí, sí. ¿Cómo andas, Pumita? Buen día. Deben estar a full, Ale. A full. Con los dedos derretidos ya, no dan más. Yo creo que vos vas a dejar lo mejor. Lo mejor. Vos sos un gran competidor. Pero no te va a alcanzar, Pumita. No te va a alcanzar, pa. Porque el Machi juega con alarmas. No le importa si los chinos están durmiendo. Los va a despertar para que sigan jugando. Es inalcanzable, pa. Grande, Pumita querido. ¿Cómo te fue en Junior, pa? Feo, feo verte en Junior. Feo, feo. La verdad que sí. Pero bueno. Después cuando puedas, habla con Evito. Habla con Evito porque ayer
nuestro amigo Edgar, Pinbull y al Daxa. Hola, hola. A ver, problemas técnicos. Ya estamos. Pero vale, me escucha bien, pa. Creo. No. Habla un poquito con Evo, vale. Que tiene info interesante, que nos compartió ayer el amigo Edgar y el amigo Pinbull sobre el tema de los eventos y eso. Te va a ser muy útil. Sí, sí. Y te va a servir. Y vas a jugar en puro campeón, pa. Puro campeón. ¿Cómo se escucha? ¿Me comentas si se escucha bien? Estoy más perdido que perro en cancha de bocha. Porfis. Ahí vamos, ahí van, bien Ale, bien Ale. No, es una cuestión del viejo de Machi, pa. Bueno, mira, yo clasifiqué ahí. Sobre la chicharra, pa. No está mal. No está mal. No está mal porque no sumé mucha puntuación. Igual el sábado. Tremendo, tremendo. Vamos mejorando, Carlitos. Vamos mejorando. Estoy consiguiendo unos sponsors barriales. Ahí voy, ahí voy. Pero va queriendo, mirá, ahí. Por poquito, ya. Mira, querido Machi. Porque el tema que se ve que cada tanto la gente de Hutch va haciendo rotación. Por eso no están nuestros amiguitos de Colapinto en el grupo. Pero sinceramente no sabría decirte mucho. Creo que el que tiene info más precisa es nuestro querido Evo. ¿Cómo anda Cardave? Maxi, Capo. Así que me parece que están descendiendo muchos y no hay muchos equipos para ascender. Esa es la cuestión, querido Maxi. Algo así entendí ayer. Porque el amigo Evo hizo esta consulta. En una charlita ahí que tuvimos con unos amigotes. Me parece que la mano viene por ahí. Están descendiendo muchos y no hay muchos equipos como para subir, pa. Pero bueno. La gente de Colapinto no es que pidió salir de nuestra liga. Fueron rotados por la gente de Hutch. Vamos a darle un break. Ya cuando vuelva va a ser lo mismo de siempre, pa. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Sí, pero ya era aburrido. Ahora tenemos otro desafío. Chris querido. Hay que avanzar por esas cosas, no estancarse siempre en lo fácil. No sé, digo yo. Me parece, mi humilde opinión. Esto lo voy a guardar porque me han pedido que recolecte toda la info, es importante. Buen día, Pinbull, buen día. Creo que más o menos viene por ahí, Machi, pero me parece que, viste que el Evo es más preciso en eso. Yo soy medio despelotado. Entiendo las cosas, pero no, por ahí no sé trasladarlas de una manera que se entienda. Mil disculpis. A ver. Bien panterita. Bien panterita. No estamos a nada. Estamos a nada. Me parece que es al revés, Córdoba. Él ya estaba y vos apareciste. Es así. Sí, ahí lo confirma Ale. Estamos a nada. Es apretar un poquito el acelerador, preguntarle a Machi a dónde contrata a los chinos y mandarle fruta, pa. Imagínate, mirá, lo motivado que está el equipo, que hasta el Presi está jugando, pa.
Una cosa de locos. Ahora, hablando del Prezi, muy feo lo que le hizo ayer a Cepito. Muy, muy feo. Lo voy a prender fuego en vivo. Sí, sí, se lo merece. Sí, sí. Ayer me tocó en Silverstone el Prezi. Cepito contento, porque era un gran desafío jugar contra el Prezi. Totalmente. A la expectativa de si era el Prezi. Carrera de sol en Silverstone. Ya veo que los neumáticos de los autos del Prezi con lluvia. Raro. Bueno, mando saludito. No contesta. Obviamente Cepito cuando juega con los muchachos de Malvinas, cero potenciador, salvo que sea el Cardave. No saluda. Neumático de lluvia. Faltaba que me ponga potenciador y digo, estoy en la B. Pero no, para eso tenía que ser el Prezi. Bueno, terminó la carrera, le gané. Igual tuve que esperar como 15 minutos porque lluvia, los neumáticos del colega. Voy al grupo de WhatsApp para subir la fotito que había jugado con el bot del Prezi. Y me dice, y veo un mensaje del Prezi. Me dice, Cepo, no te voy a correr, porque yo no juego con los amigos del club. Entiendo que no quieras jugar con los amigos del club, me parece perfecto. Pero no me ponga neumático de lluvia, culiado. Me estuvo 10 minutos, imagínate. Leí el mensaje del Prezi, contesté, volví al juego y seguía corriendo. Dios mío. El cordobés juega a Malvinas, pinball. Es el crack de Malvinas, pa. Equipo de, o sea, ¿en qué club estás jugando, Chris? Cómo tiró toda la torta Malvina con el pit pass, pa. Uno tras el otro. Placa. Terrible. Terrible. Bueno, 1100 puntitos sale. No es muy lejos. Me gusta ver nombres nuevos ahí entre los mejores, ¿eh? Creo que en esta exhibición el grupo está motivado. Sí, totalmente. Hasta el Prezi está motivado. Bien. No, te imaginaba una cosa de locos. No. Pero lo dijo en tono de broma. O sea que el nivel del club está mejorando y que en algún momento podríamos competir palmo a palmo con Black Sail. Sí, Emi está, desde que está trabajando en serio, como que lo perdimos. Le pone un ponito de... ¿Cómo andás, Edgar? ¿Cómo va Malvinas en la liga, Edgar? ¿Eso querés saber, mi amigo? Ahí te muestro, te hago un paneo ahí. Es verdad, macho, aún tenía que laburar en serio. Era hora de que termine de venderle fruta en mal estado a todas las viejitas de la costa. Era hora. Así que así está, mirá, Edgar. Nitro, Malvinas, Copersucar, Piloto de Pobre, Brazil Racers, Ten Chile, Osparcas du F1, Dragos Sena, Lethal Racing, Los Marditos, Primacia Brasil, Chile F1 Pro, Argentina F1, Nitro el TM3, Lotus, bueno, así está, más o menos. Es verdad, pero eso hay que mantenerlo, vale. Así que así está la cosa. Ya que Carlos está mencionando la ayudita ayer de Edgar con Jaime,
vale destacar otra mala actitud de Jaime, enfrentándose a Carlitos y tirándole potenciadores. Qué feo, Jaime. Qué feo, la verdad. No lo esperaba de vos. No lo esperaba de vos. Esa actitud tan falta de códigos. Pero bueno, uno va conociendo a la gente en F1 Clash. Ah, ¿nosotros nos cambiaron? Ah, mira. Buena info, Edgar, ¿eh? ¿Vas a estar en la mesita? Para hablar del ranking de clubes, avísame. Que arrancamos con tu tipa. Que está bueno lo que estás diciendo. Buen día, Fran, ¿cómo andás, mi amigo? ¿Todo en orden? Bueno. Ok, ok. A ver. Bueno, muchachos, ustedes vieron que el otro día cuando vino nuestro amigo Davor, vino toda la bandurria de Legio atrás. Eso es un líder terrible. Ahí les comparto el link del canal de YouTube de Legio. Hagamos lo mismo, llenemos de comentarios ese canal, obviamente comentarios positivos, ¿no? Para que vean que también somos una banda tremenda. ¿Me hacen ese favor, Acepito? Nunca les pido nada, pero háganme quedar bien, porque medio como que me lo dijo. ¿Viste? Aparecí en tu canal y vino toda la banda de Legio. ¿A vos te van a acompañar tus amiguitos? Y le retruqué, ¿sabés que sí, Davor? Voy a postear tu link de YouTube del canal. Se van a ir todos ahí a dejar saluditos, mensajitos, me gusta, suscripciones. Y vas a ver que no somos menos que nadie. No me hagan quedar mal, por favor. Aparte es un colega que comparte el mismo contenido. Y es bueno tener una comunicación ahí con un compañero de otro idioma. Pero que bueno, cada tanto pasa, comparte con nosotros. Por ahí si tiene alguna novedad, nos la comparte. Así que bueno, hágame la segunda. Y hagamos ahí un me gusta, tiki tiki. O call my daddy, o call my baby. To Kryptonite, Edgar. Bueno, avísame cuando estés en el Discord, pa. Que sos un hombre de mucha chamba. Obviamente, aparte, bueno, recibí un sobrecito cerrado debajo de la mesa, ¿no? Como hoy me llegó el sobrecito, le hago la publicidad. Nada es gratis en este mundo, Edgar, ¿sabes? Pero bueno, en serio, háganme el favor y tiremos ahí un par de me gustas, un par de comentarios positivos. Está comenzando con el canal y creo que va a ser algo grande. ¿Y por qué no ser partícipe de eso? Bueno, ahí los veo. A ver. Cepito va a pasar a revisar, Dale, dale. Vaya, mi amigo. Vaya que las luchonas te lo piden, pa. Yo voy a seguir abriendo mi super cajis, que quedó ahí congelation. Bueno, me toca me toca Coulthard para el evento escocés. Tremendo. Tremendo. A ver. ¿Vendrá la cartita de Sainz en alguna de estas cajuchis? Bueno, va subiendo Leclerc. Coulthard de nuevo.
¿Esto será indicador de algo? No sé qué les pareció la multitransmisión del día de ayer de la guía de rotación de pistas de Evo y de Carlos. Terrible. En un momento me sentí productor de Hollywood. Un poquito acá, un poquito allá, pa. Dios mío. Una locurita. Sí, sí, lo compré. ¿Qué no se tenía que comprar, Carlos? ¿Por algo no había que comprarse, mi amigo? Aloncito, epa, me gusta. Bueno, no salió Carlos. No tuvimos chuete. Pero bueno. Claro que sí. Ni cuenta me di que vienen ahí. Que me dio águila. Estaba malo. Pero a ver. No. A ver. No es tentador el pase. No. En cuanto a los potenciadores. No me gusta Merlión. No lo usa nadie. No es muy tentador. Pero sí, como siempre, bueno. Las cajitas sí valen la pena. Mal que mal. Eso sí te lleva o te empuja a comprar el pase. Y los potenciadores que haya de monedas, de cajas. Pero son muy feos los potenciadores. Bueno, Fuerza Férrea me gusta, pero Merlión, 40 Merlión, ¿para qué? ¿Para qué? A ver, ¿qué tiene Merlión? A ver, por ahí yo estoy equivocado y es un buen potenciador. Ojo con eso. A ver. No. No. ¿Por qué decís eso, Edgar? No me quemé. A ver. Yo sé que tengo Merlión. 58. ¿Qué tiene? Velocidad, curva y tiempo de parada en boxes. Para un circuito de curva lo podés terminar quemando ahí. Pero después lo otro no es muy tentador. Pero bueno, eso ya queda en cada uno. A mí el pase según potenciadores no me gusta. Por los potenciadores. Después las cajitas sí, porque siempre traen cosas buenas. Pero eso ya está en cada uno. Sí. Bueno, cuando vos me avisás, Edgar, cuando estás sentadito en la mesa, pa. Vamos, Pinbull, bien. ¿Cuándo? Ah, en el evento de Estados Unidos, ¿no, Francisco querido? Bien Pinbull, Ese sí que va a estar bueno. Ese sí que va a estar interesante, Para meter un P1 en campeón, que te den como 700 y pico, una locura. Ah, en el Pit Pass. Opa, Fran. En el próximo tal vez. Porque si me decís, viene Águila, ¿qué nos queda? La livery de McLaren, de Ferrari y de Red Bull. No queda otra. Esas son buenas noticias, Fran. Sí. ¿Posta? Bueno, igual. Viste que esto últimamente se alarga de una manera tremenda. El amigo dijo que... ¿Posta que hay águila acá? Yo ya no veo nada, pa. Merlión. No me mientas, Francisco, es feo eso. No me mientas, Fran, Ah, es verdad, Visa app no ha salido. Bueno, igual está simpático ese autito,
Opa. Les puedo jurar que yo no los vi ayer. Y eso que revisé. Dios mío. No, no. Totalmente recomendable el pase. Solo por el águila. Y las cajitas. 20. 50. 100. Yo conté 100. Ya no sirvo ni para contar, me muero. 50, a ver. Hagamos un recapituleo. 80. 90. 100. Tenía razón, Carlos. Tremendo, muy bien entonces. Les puedo jurar que no lo vi ayer. ¿O será que llegué? Que llegué hasta el último Merlión y ya no revisé más. Pero bien, bien. Entonces está interesante, ¿eh? Para conseguirlos y archivarlos. 4 llaves únicamente para Silverstone. Sí, sí. Son 110, Carlitos, sí. Mala mía, mala mía. ¿Cómo les ha ido en la clasification? Hemos pasado al día sábado. Siempre agazapado el Edgar, esperando su oportunidad para lastimar a Cepito. No sé por qué sos así. Antes eras más chévere. Ah, esperá que tengo ahí un... Mirá, espero que no me haya mentido como una quinceañera. Mi compi. Terrible, terrible. No sé ni para qué pongo ese Norri. Vamos a ver si mi amigo tiene la magia, como según dice. Veremos, veremos. Ya si me tira este acá, me resulta sospechosín, te diré, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle una oportunidad a este setup hermoso que me llegó vía WhatsApp. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a confiar en el amiguis. Confía, confía. Vamos a tirar unas carreruskis con la cuenta de los potenciadores. Bueno. Eso es muy común, Edgar. Sí, sí. Hasta ruletita tengo. Ojo, ojo, ojo. Me sirve. No. Un segundín que toca hacer de portero.
medio capaz. Veremos a ver qué pasa. A ver si mi compi... ¿Cómo anda Fer? A ver si mi compi me batió la justa. Vamos a ver. No, ya estaba. Acá hago lo que quiero, Lo digo bajito por la... Hago lo que quiero acá. Ups. No me dijiste nada del emparejamiento, amigo. ¿Qué pasó? No me diste toda la información. No, no. Para nada. Es verdad. Se hace el cocorito, pero tiene que ir a jugar al baño. Bueno, confiemos en Russell, porque me parece que Sainz va para atrás. Me gusta el comienzo, ¿Tendrá algo de magia el setup? Uf. Sí, yo también, amigo. Sí. No queda de otra, pa. O si no, pa' afuera. No sé si van a dar 4 vueltas, quise. No sé. No. Creo que deberíamos alquilarnos un departamento para nosotros nomás. Todos metidos ahí jugando F1 Clash, pa. Tal cual. Sin que nadie nos moleste, pa. Sin importar lo que pasa afuera. No sé, digo. Bueno. Ah, no, le sobra todavía al amigo Russell. A ver, Tiempuski. Lluvia. Arrancó todo trapo el setup. Pero medio como que se pinchó en el camino. Algo pasó. Creo que le mintieron a Cepito. De una forma cruel. Pero bueno. Upa. No me esperaba este undercut de Sainz. No dije nada, amigo. Mildis.
Uf. Terrible. ¿La avisan que te hablan? ¿La avisan que te hablan? ¿Como ustedes también es una hora? No, está ahí. ¿Viste? Y tengo a Camaruki también. Mercado Libre. Y era domingo, boludo. Es verdad, Edgar, no lo pensé. No lo pensé. Mal, ¿eh? Uno, dos. Tengo tres. Tres voluntarios. Opa. ¿Tendré mis chinitos como machi sin saberlo? Creo que estoy perdiendo. Estoy perdiendo plata y estrellas. Y bueno, en algunas cosas soy un poco novato. Bueno, vamos a darle otra chance a este setup hermoso. ¿Te imaginas? Bueno, pero pasa que para eso tenés que invertir en un par de celulares, tablet. Che, flaco, tomá, entra en este celular. Hacé esto, mirá. 4 duro, 3 medio, sin potenciadores, dale, arranca. Lo llamás al otro y así. Tremendo. A ver si se ve. Bueno, ahí está. Comprobando que estoy jugando con el Chelu. Por si anda dando vueltas el sapo. No vamos a andar gastando mucho. Puro autocontrol. Sí, sin DRS, mi amigo. Algo así, machi. Sí, algo así. Habría que ver una barata de celulares en la aduana. Y ahí te armás un ejército. No me lo digas ahora, Pinbull. Tirame la posta antes que arranque. Dejate de joder. Vamos a ver si hacemos la gran Edgar. Sin el fucking DRS. ¿Podré? ¿Estaré madurando como jugador? Veremos.
Sin DRC. Toma, velocidad, toma. Curvita ahí. Tuki. Tuki. Vamos. Vamos. Tuki, tuki. No va mal. No va mal. Pero con Russell sí puedo. Disculpa. No me pinché ese globo así de una. Tuki. Tuki. Ay, no, que yo lo probé acá. Tuki. Lo saqué de Mercado Libre a Sainz. La puta madre. Mirá, pone salvaje, pone águila. Una locura. Una locura el brazuquín. Yo ahí te saqué, te puse un poquito a yo una cosa para que yo eso porque te lleve y acá te lleve. Una locura, machi, una locura. A mí me falta entrar todavía con Russell. El tiburón. Uy, se me escapó el DRS ahí. Sorry. No, es complicado, bro. Este culeado de Edgar hacía otra cosa. No es todo así tan sencillo. Voy a tener que recapitular esa parte. Sí, sí. Sí, sí. Voy a tener que volver a reverla. Porque algo estoy haciendo mal. Me muero. Ojo, ojo que el setup. Le siento la magia, Pero no. Me parece que Sainz va para afuera. Porque no está sumando. Y lo que no suma, resta. Y si resta, va afuera. A ver. Sí, pero hay curva por todos lados, Pinbull. Ninguna, Carlos. Bueno, en forma. Pasó así todo en un. Pasó todo así en un déjà vu. Y bueno, así todo. Se la estoy peleando. Y tengo que hacer una parada, Pinball. ¿Qué querés que haga? Si para más no le da a Sainz. En el nivel que lo tengo. Está siendo bastante duro Pinball con Cepito. Sí, sí. Bueno.
demasiado, pa. Puso juguitos. Una forma desleal. Opa. A ver, a ver. Ups. No había un 1700, un 1008 por ahí. Bueno, mira, era un buen momento para probarlo a Carlitos. Para la redención. Vamos a intentar de nuevo. Sin DRS, sin potitos. Sin neumáticos de picapiedra. Duras palabras de pinball. Duras. Pero no da 4 vueltas, Pinball Norris. No tira 4,5 ni a gancho, pa. O sí. Veremos. Veremos. A ver qué onda. Me parece que Pinball me está mintiendo. A ver. Ah, no, sí las da. ¿Cómo medio medio? No, Pinball, no, me está lastimando, pa. Me estás tirando la info desactualizadísima, pa. Desactualizadísima. Ya entendí, Pinball, ya entendí. Dios mío. Es un personaje lindo este Pinball. Ah, bueno. Ambos pilotos, me muero.
No está mal. No está mal. Para vos, Pinbull, que desconfiaste de Cepito. Feo, feo. No te olvides los vidrios y el sanitario, Edgar. Que esté todo flama, porfa. Sí, sí, para entrar a la box es más rápido. No está mal, Pinbull. No está mal. Para la siguiente, sí, sí. No, pará, Edgar, pará. ¡Qué locurita! Para Pinbull, ahí va. Tremendo, tremendo. Y considerando que tenés mejores pilotos, Carlos, creo que te va a ir muy bien. Bueno. ¿Qué crees? Sí, ahora que soy famoso. No está mal. De 8 carreras, que vendrían a ser 7, 14 de RS, Cepito usó 3. Es un avance. Mejor casa, mejor pilcha, mejor bebida, mejor comida. De vez, todo mejor. Mira, yo todavía estoy tomando la coca sin gas de ayer. La tengo que reciclar. Ya no tengo ni para Monster. En cualquier momento pasamos al agua hervida de un día para el otro. Es así, así es la pobreza. Hasta tengo olor a pobre, imagínate. Disculpa, Machi. El matecito está pa', mira. Está el matecito. Una cagadera me va a agarrar. Tremendo. Bueno, por lo menos voy a estar purificado. No, Pinbull.
Pinbull no confía en Cepito, en sus estrategias, tanto de pilots como de pits. Y acá terminó el combo, machi. Bueno, vamos por otra. Mientras se va preparando el profe Edgar. Dios mío, tiene que peinar 3 pelos nomás. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, cada uno. Hay que ponerse de acuerdo nomás, porque puro biribiri nomás, machi. Que sí, que no, que carne, que fiambre, que esto, que lo otro. Ni chicha ni limonada, pa. Vamos a hacer una transmisión ahí desde, desde Palermo. Para que vos veas los trabajos. Me muero. Pero sí hay que hacerla, pa. Total, Pinbull, Edgar y Aldaxa no le cuesta nada pagar un ticket de avión. Vienen, se van en el día. Porque si los invitas a que se queden en tu casa, te van a faltar cosas. Ay, Dios, qué locurita. Bueno, hoy supuestamente me había prometido que iba a estar el amigo Floki. No veo rastros de Floki. Creo que le mintió a Cepito. Creo que le mintió. Ups. Autocontrol. Full. Autocontrol full. Sí, sí. Lo mejor que puede haber. Sobre todo celulares, Pinbull. Hay muchas cuentas que están esperando nacer. Sí, sí. A ver. ¿Cómo viene esto? ¿Hizo bien Cepito, Pinbull? ¿Medio medio para los dos? ¿O tenés algo para corregir, algo para comentar? Todo me ayuda, Pinbull. Ni siquiera está Max, como para relatar una carrerita. Full. Pero bueno. Lo tienen abandonado, Cepito. Sí, sí. Opa, como si Cepito está jugando. Tiene por abrir una caja. Cepito tuvo familia. Sí, sí. Mirá dónde me tira el de res, el culiadazo este. Pero no se separan, Pinbull. ¿Qué onda, pa?
Mira, desbloqueé a Albon. La concha de la lora. Tengo algo en común. Después que me tocó en piecitas, en piezuskis. A ver, ¿qué desbloqueamos por aquí? Oh, el alerón. El Gale Force. Va creciendo, va creciendo. Sí, sí. Tremendo. Qué linda sensación esta de tener otra cuenta. Si me preguntás para qué, no sé. Pero es como otra adrenalina, pa. Interesante. Uf. Ay, no. Voy a investigar, a ver. Ah, lo que no pueden ver es el nombre de esa cuenta. Eso es secreto. Ya le voy a caer a un par. Sí, sí. Bueno, igual no es muy difícil darse cuenta. Pero Cepito va por todos. Por todos va Cepito, sépanlo, Si desbloqueo uno, muestro, a ver si se llega a ver. No, nada nuevo, nada nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo. Bortoleto. Una bestia, Bortoleto. A ver. No, nada. A ver por aquí. Mira. Carlitos. Bueno, Miguel, ¿qué andas, Miguel? Miguelito como que le dio en la tecla, pa. No total, pero en gran parte. Mira, billetitos. A ver. No, no hay nada de desbloqueation nuevo. Qué victoria aplastante. ¿Algo que decir, Pinball? ¿Algo que comentar? Bueno, ahí se acabó. No hay nada más emocionante. A ver. Bien. Interesante. Uf. Todo no se puede, Pinball. No salió muy bien, no salió muy bien. Pero bueno. Peor hubiera sido perder. Un poquito más para acá. Estoy perdiendo muchos billetes, pa. Ah, ahí los recuperé. Listo, no dije nada. Uf, me gusta, me gusta. Maximización cerca. Interesante. ¿Y acá qué tenemos, che? En la tienduski. Potenciador, mira. Vamos a guardarla por ahí. Vamos a ver qué hacemos. ¿Todo bien, Miguelito? ¿Qué andas en la chamba? ¿O en los días de descanso, mi amigo? Usted me avisa. Mira. Te estaba esperando a vos, mi amigo. Para descorchar. En tu honor. Ahí va. Tiqui, tiqui, tiqui. Uf. Terrible ese ruidito. Vamos por otra. A ver, a ver. En tu honor, mi amigo Miguel. Tenía razón el Pinball,
Setup volador. Bien, bien. Los emparejamientos, salvo el primero, después bastante favorable. Salvo el bolsa de cuerno ese que tiró potenciadores. Bueno, ten en cuenta que es un día menos. Ya va a llegar el descanso, Miguelín. No me comentaste cómo te fue en el evento campeón, pa. ¿Cómo quedaste? ¿Y qué estás jugando ahora? Autocontrol. Automatizado. ¿Dónde está el autocontrol? Acá. Mirá esos aguiluchos. Gasly y Sainz. Rayos. Bien Norris, ¿eh? Tremendo. Russell acompaña ahí, tiki-tuki. Pero me gusta, nunca me había rendido así. Óptimo el amigo Norris. Bueno, ya lo quemé. Mejor no digo nada de su Sainz, no sea cosa que te hace P1, pero... Una locurita. Uff. Interesante. Cuando se aplica el DRS como tiene que ser, es muy útil. Estoy sorprendido por Norris. Que yo que lo tenía ahí en la banca. ¿Qué me contás, eh? El blando lando. Vamos a ponerle. ¿Cómo anda, Jaime? Un abrazo, mi amigo. Un abrazo. Oh. ¿En qué posición, Miguelín? ¿Y te dio algo más o menos copado? Como para sacar la cabeza fuera del agua y seguir avanzando en la S12. Por algo te decimos, Lando Norris, pa. Pero no, sabes que a mí no me estaba rindiendo, pa. O por ahí no. Obviamente, la mayor parte de si un piloto no te rinde, el 80% es el operator. Pero... No, Evito, no. Me van a cerrar el canal, pa. ¿Cómo andás, Evo? Es verdad,
Es verdad. Andás juntando unos morlaquitos, pa. O pasá el alias. Y te transferimos para el pasaje, pa. En los bosques de Palermo, pa. Averigua un poquito de los bosques de Palermo. Evo. Una locurita. Termino la carrerita, Jaime, y vamos a tener una charlita. No digo face to face, pero tengo cositas que decirte, pa. No sé, mira, Sí, pa. Bigote, palanca al piso, todo. A gusto y piacere. Ya terminé. Ahora. Sólido, sólido. Bueno. ¿Y qué te digo de premio? ¿Algo jugoso, algo copado? Decime una cosa, Jaime, ¿me estás escuchando atentamente? Cepito Jaime, ¿me recepcionás? ¿O te estás haciendo? Ahí está. Mira, sucedió una cosita ayer que llegó a mis oídos. Quiero verificar que sea verdad. ¿Es verdad que tuviste un cruce con el amigo Carlos ayer en F1 Clash? En una carrera de duelos. Si me puede ir contestando a medida que voy explayándome del tema. ¿Esto es verdad, Jaime? ¿Hubo un cruce tremendo en un evento de duelo con Carlos? Bueno. Pero para que el chat comprenda un poquito, ¿es verdad que usaste potitos contra tu compañero de equipo? Que estaba desnudo, sin potitos, sin nada. ¿Esto es verdad? Ah, así es, Epo. Qué feo, Jaime. Feo. Bueno, peor lo que me hizo el presidente de mi club a mí. No me jugó, pero el culeado me puso neumático de lluvia y se salió. Alto Sotraviri se lo hago. Eso sí que estuvo lindo. 15 horas jugando una carrera, la puta que lo parió. Una locura. A ver, vamos a hacer una encuesta ahí. A ver. Ahí está la encuesta. Veremos en qué queda. A ver. Menos código que la ropa de la salada, machi. Terrible. Bueno, igual nosotros tenemos un Icardi en Malvinas. Ya sabés quién es. Te lo cruzás en duelos y te tiras potenciadores. Es un culiado este cordobés. Opa, bueno, veremos a ver
¿Qué resulta de la encuesta? Si el reclamo que hizo Carlitos a la FIA tenía sustento o no. ¿Y el cordobés qué sería, Machi? Tucio, Ameli. Y en todo caso, si él es uno de los dos, nos tendríamos que descubrir al otro. Ojo, ojo, ojo. Esto es muy peligroso lo que está diciendo. Muy peligroso. Ah, no. Pero esto es más grave, Carlos. O sea, te ganó. Te puso potenciador. Y encima después te desafiaba. Juguemos de nuevo, sin potes. Como que ya estaba sobradísimo para ganarte. Sí, es verdad. Eso me hizo ayer mi presidente, Edgar. ¿Será señal de algo? Neumático de lluvia. Pleno sol, Silverstone. Dios mío. Y la verdad que no, porque para mí que era un engaño y pichanga, querido Jaime. Juguemos de nuevo, Carlos. Te juego sin pote. Y cuando arranca la carrera, Jaimito tenía puesto autocontrol. Qué feo. No, pará, Maxi está repicante, pa. Pará. Ah, no, esperá que no. A ver. Esto es así. Ah, no. Todo calculado. A ver, la encuestuski. Y en 9 votos hay que ganar como sea. Esa es la premisa. Así que en un momento estás tomando una coquita con tu amigo, se ponen a jugar, se enfrentan y hay que ganar como sea. La amistad no interesa. Todo por una victoria. Ahí va. Sí, Carlitos. No hay que tener códigos con nadie, pa. También, Machi. Un poquito más riguroso lo tuyo, pero es verdad. Dios mío. Bueno. Duras palabras del Edgar. Por eso tus únicos amiguitos son el Pinball y el Aldaxa. Ahí está la explicación, Edgar. Viste que cuando vas a un bar decís, mozo, mesa para 4. No completás ni 4 en una mesa, Edgar. Dios mío. Mirá, Evito, cada vez que te refieras a temas políticos. Ah, no, vos querías comprar, ¿no? O sea, no.
se ve. ¿Seguro? Ah, sí se ve. No. Dale, comprame el FIFA. No tengo ni para comer, pa. Disculpa. No estoy pasando un buen pasar económico. ¿Para qué querés el FIFA si no está acá? Sí, yo no me voy acá. No, hablé con Manchi y vuelvo acá. Eso lo escuché hace 2 meses, pa. A ver. Qué feo tus palabritas, Edgar. Solito pero con el inventario rebosante de bot. Pero es una verdad. Es una verdad. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Creo que no encuentro mi billetera, pa. Me la cortaron. Abracito, pa, abracito, pum, pum, pum. Murió. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Es así. Tal cual. Bueno. Vamos a seguir con el setup. Este nuclear, volador, generado por la NASA. Que está tremendo. Me costó mucho armarlo. Mucho, mucho. Toda la madrugada desvelado probando piezas. Haciendo muchas pruebas. Pero lo conseguí. Sí, sí. Nah, mentira, me lo mandó un amigo por WhatsApp. Más fácil imposible. Creo que mi amigo estuvo desvelado toda la noche. Mirá, decís que yo ya pasé de largo con el tema de las banderas. Y la verdad que no voy a bajar. Pero con la cuenta Junior voy a ir tras los pasos del Edgar. Sí, sí. ¿Para qué? No sé. Porque no le voy a ganar. Dios mío. Pero no sé, qué sé yo, tener la sensación de por lo menos molestarlo un poco en la salida. Algo. Dios mío. ¿Por qué esa carita Pinball? ¿Qué pasa, mi chiquito? Contale a Cepito, a ver, ¿qué pasa, papá? Ah, como el culo es poco como salieron. No, perfecto, Jaime. Ya me di cuenta de qué madera estás hecha, que ni para asado sirve. Pero bien, bien. ¿Qué sé yo? Como dice la encuesta, hay que ganar como sea, Jaime. Y bueno, es verdad. Hay que ganar como sea. Esa es la premisa. Después, obvio, seguimos siendo amiguitos. Uf, no, terrible, pa, terrible. Yo lo desconozco. Esta versión de Jaime, pa, la desconozco. Antes era más copado, más buena gente, más amistoso. Pero esta versión de Jaime me sorprende. No. Si Max no se dio el puesto en Brasil a Checo,
Perfecto, Jaime. Mejor ejemplo que ese no podías haber dado. Una locurita. Pero bastante, sí, bastante lógico. Bastante... Upa, están tirando piedra a mi casa. Perdón. Dios mío. ¿Por qué se pega? Este me lo manda Pinbull a propósito, así. Auto de security. A ver. Si el bolsa de cuerno sale ahora. Sí, salió ahora. Y bueno, querido Vito, armar un buen setup, competitivo, dinámico, y que te genere victorias, lleva su tiempo. ¿O vos crees que ese pito no está capacitado para hacer eso? No, la verdad que no. No sé qué le debía que le arruinó la clasificación a él, pegándose contra el murito, Edgar. Hay muchas versiones de eso. ¿Qué te puedo decir? Muchas versiones. Puede ser, Evo. Sí, puede ser. Ya uno no puede ni salir a la calle. Che, ¿este en qué momento se puso segundo y tercero? ¿Me sigo pelotudeando? Y este me está tirando alto salpicón de ave. ¿Alguien me explica por qué le puse pedido de nuevo? Alto cabeza de termo. Después me pregunto por qué no gano. Dios. Ah, pero ni siquiera... Ni tercero voy a llegar. Así es. Eso es lo que dicen, querido Edgar. No sé si será verdad o no. La verdad, me la suda. Pero dice que por eso el amigo Max no devolvió el favor en Brasil. Pero bueno, no sé cuánto habrá de veracidad en estos comentarios fuera de pits. Si es verdad o no, qué sé yo, no sé. No es verdad. Pero bueno, mucha diferencia en la media pinball. Mucha. Te escucho, Jaime, por favor. Procede, por favor. ¿Qué tenés que decir, Jaime querido? No, creo que no. Que yo sepa, no tenemos hinchas millonarios en el chat. O el Maxi sí es de River. ¿Viste? No, pasa que la guardo para la otra carrera, pa. ¿Qué, está mal? No sé, ¿No pasa para la otra carrera, Pinball? ¿Qué le pasó a Jaime? A ver. ¡Opa! Esto se está poniendo con mucho picante, como taquito mexicano, de chicharrón. Uf. Bueno. ¿Y qué más, querido Jaime? ¿Ese es todo tu comment? Che, mirá todo lo que me tocan. Pinball, ¿qué onda, pa?
Hay que buscarle un retoquecito ahí para que mejore un poquito el emparejamiento. Eso es exigencia, Jaime. Yo creo que el amigo Carlos vio un potencial muy fuerte en tu jugador. Ahí estaba el potito de River, Maxi, el gallo. Ah, opa. Sabía dónde pisaba y ahora se quiere excusar. Muy fea esa actitud, Jaime. Me parece que Edgar me dijo el otro día al equipo. Me parece que es de Chichicuelotes FC. Creo que sí, ahí de Mérida. Los Chichi. Y el amigo Pinbull es del Chihuahua FC, pa. Muy buen equipo, Pinbull. Muy bien. Excelente elección. No. Vamos, Jaime. Che, ¿en qué momento Sainz se mandó dos? Estoy re desactualizado. ¡Opa! Acá estamos hablando ya de otra cosa, querido Jaime, ¿eh? Esto es muy grave lo que estás diciendo. Muy, muy grave. No, la verdad que no. No, dale, Edgar. Un equipo en serio. ¿De qué cuadro sos? En el América juega Kiko y Don Ramón. El Chavo y Kiko, no. Creo que estoy haciendo un buen papel, Pinbull.
¿Cómo andás, Gaby? ¿Todo bien? Sí, a veces por el equipo hay que hacer sacrificios, pa. Lamentablemente, uno por ahí no tiene muchas ganitas de jugar, pero hay que sumar. Igual, como que a vos te cuesta tanto jugar, ¿no, Gaby? Mamá de... El Chavo y Hugo Sánchez, me muero. Bueno, no te olvides de Gloria Trevi, ¿eh? Caramelito. Nada más que tenía todos los patos enjabonados. Me muero. Dedicada a Pinbull, que desconfía de Cepito y sus cualidades. Esto es para vos. ¡Chao, güey! Picantón, picantón, picantón. Falta. Totalmente. Bueno, la encuesta dijo que hay que ganar como sea. Ma, ¿querés que vaya? El chanfle. Palta es una fruta, Pinbull. Muy riquita. Ah, bueno, menos mal que aclaraste, Maxi. Yo pensé que ya te había saltado la térmica, pa, y que había sobrepasado los 220. Digo, ¿cómo paro esta bestia ahora? Ahora que arrancó, ¿cómo paro? Tenemos un relatito hoy preparado, pa. ¿Cómo está la Gargamel? ¿Está preparada, Max? Good morning, Aldaxa. Tratemos, porfi, de manejarnos en español, que acá todos somos Spanish. ¿Por qué prehistórica, querido Julianis? Palta es una fruta acá en Argentina, muy consumida, muy riquita. Se pueden hacer muchas cosas con la palta. Aguacate, okis. Puede ser Julianis, ¿eh? Duras palabras, así como muy directo, pero sí. Hay un razonamiento lógico en esas declaraciones. Vaya, Jaime, buen provechito, pa. No sé si el amigo Carlos te dirá lo mismo, pero... buen provecho. A comer palta. Dios mío. Damiano, ¿cómo andás? Creo que sí, Edgar, ¿eh? Ojo. No estaría muy seguro, porque no soy un chef. Pero mepa que sí, ¿eh? Uf. No sabes cómo está el chat, querido Aldaxa. Esto en cualquier momento explota.
Y no sé para dónde van a volar todos los cuerpos, pa. Opa. Mira cómo salieron. Salieron hechos unos loquitos. Opa. ¿Y después hacen tacos? Dale, Maxi, no tenemos un relato, pa, hoy. Ponete la 10, pa. ¿Qué te cuesta? Le relatás la carrera a Edgar, a Evo, a Carlos y a Cepito, ¿no? Está bien, ok. Lo voy a tener en cuenta. Vamos con Cepo. Mirá, querido Max, que quiero pasar la aduana, pa. No se haga costa que cuando pasás por el detector de metales te encuentren cosas raritas. No quiero que me pongan los ganchitos. No quiero estar así, pa. Mirá, y no me iba a avisar que tenía que entrar a boxes. No. Gracias, Pinbull. Crack. Perdón, Max. ¿Querés? ¿Cómo andás, Juan Carlos? ¿Todo bien? ¿Pretendés cobrarle a Cepito que te abre un espacio para que te hagas mundialmente conocido? Qué fea la actitud, Max. Uf. Ya no sé ni cómo perder el DRS ahí, pa. Un animal. Tendría que usar un poquito el Kers, ¿no, Pinbull? Antes de que me recague esa pedo. Fíjate que, Carlitos, si querés llevarme de mochilero, no me incomoda, pa. Te puedo hacer buena compañía. Y pasa que tiene muchos trámites burocráticos, Juan. El único trámite es pedir permiso en la casa, nada más. Pero hay que llenar muchos formularios, Juan querido. Y a veces, viste, se complican poquis. Más cuando no sos el jefe de tu hogar, hay que hacer lo que te dicen. A mí me pasa. A ver, tira la premisa, Machi querido, si es importante, pa. A ver, vamos. Mirá, hay diferentes conceptos para la palabra mochilero. Mochilero puede ser aquella persona que pone cosas en su mochilita y sale a recorrer su país o va por otros países. Siempre mochilita con carpita, eso es mochilero. Uno. El otro es mochilero, el otro término de mochilero es cuando te casás con una mujer o la mujer se casa con un hombre
y alguno de los dos ya tiene hijos previos. Entonces a eso se le llama mochilero, porque te estás haciendo cargo de algo que no es tuyo. Me muero. Pero yo en Paraná tengo... En Paraná, tremendo, tremendo, crack. Tengo que ver mis antecedentes penales, Max. Si no tengo nada ahí por Paraná. Si estoy limpio, voy, de una. Un trabalenguas, Evo, fácil. Un trabalenguas. No, no, eso es otra cosita, Edgar. Uf. ¿Eh? ¿Cómo te ves, Carlitos? Llegando ahí con tu Ferrari. ¿Tite? Haciendo sonar ese escape. Como culo de gorda. No estaría mal, ¿eh? Me muero, me muero. ¿Avión a Paraná? ¿Sí? Sí, sí, llega, llega. O sea que vamos a estar divididos por stands. F1 por este lado, Clash Royale por el otro, los del Pac-Man por allá, los del Fortnite por allá. Una cosa así. No me disgusta, pa. Mientras la comidita y el chupín esté gratis, no me incomoda para nada, pa. Cruzarme con gente que juegue Fortnite, Minecraft, no me molesta. Puede, sí, puede ser. Puede ser Maxi 14 que sea así, ¿eh? Bueno. ¿Podría armar una gigantografía del canal, Maxi, y llevarla? Para que la gente nos conozca. ¿Incomoda eso? ¿Hay que pagar como una publicidad? ¿Me avisas? Opa. Ah, claro, en el bar. O sea que Cepito puede ir con su guitarrita humilde, que le falta una cuerda hace como un año, a tirar un par de acordes, Maxi. ¿Y va a haber un dinerito para Cepito por eso? Mirá que vas a vender muchas bebidas, muchas bebidas, ojo. Puede ser, se puede dar, No te olvides de los alcoholes galácticos, Maxi 14. Chi 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 chi, amo. Me muero. Qué dibujito monstruón, pa. Cuando comenzaba esa transformación espeluznante, me daba miedito. Yo creo que tenía 4 años cuando lo veía. ¿Cómo le voy a poner palmera acá, Evo? Me parece que no. Re perdido lo hago. Bueno, dale. Dale.
Ten en cuenta que ese pito tiene un staff. Y bueno, tendría que llevármelo. Pero bueno, todo se puede solucionar, Max. Tengo mi editor, mi diseñador, el musicalizador, las coristas. Todo en el mismo combo. Me muero. Mirá. Mientras tenga 3 o 4 latitas de Monster, papi, contá con cepito, pa. Pero no me compres Monster Mango Loco, Max. Porfa. No gusta Mango Loco. Opa. No está mal. No está mal. Fíjate si te tocan 12 pilotos brasileros y cuando ven que no te van a ganar, te tiran todo neumático de lluvia. Una carrera de 7 minutos te dura 3 horas, Max. Vas a trabajar, volvés y todavía siguen corriendo los vagos. Hay un montón de cosas a tener en cuenta, ¿eh? Ojo. No llega, Pinbull. Medio, los dos pilotos. ¿Cómo me lastimás, eh? Acá están a los picanazos, pa. Pokémon Go. Sí, sí. Lo que nunca entendí o lo que nunca vi de lo poquito que vi Pokémon. En algún momento el amigo Pikachu. ¡Pikachu! ¿Evoluciona o no evoluciona Pikachu? ¿Alguien sabría decirme eso? Una curiosidad que lleva décadas en mi vida. ¿Evoluciona Pikachu o no? Quedamos vos y yo nomás, Daxa. ¿Te imaginas? Dale, Carlito, dale. Después nos vemos, total vamos a estar un ratito más por acá. Dale. Bueno, dale, listo. Copiado. Creo que sí, pero no sé a qué hora.
Te agradezco, Pinball, tus palabras. Sos el único que se dio cuenta de eso. Sin DRS, sin energía, sin gomas. Tremendo, tremendo. Gracias, mi amigo. Acá. No, 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 para nada, Pinball querido, para nada. A ver. Plan de lanzamiento de la próxima actualización. 52. Ah, hace 2 horas. Bueno, para que no se dio cuenta. Puede que nuestra próxima actualización, la 52 de F1 Clash, prevista a partir del lunes 29 de septiembre, presente un calendario de lanzamiento algo distinto al de actualizaciones anteriores. Pasámelo al WhatsApp, Machi. Directamente. Porque si me lo pongo a buscar, no lo voy a encontrar nunca. Debido a algunos cambios en el sistema principal asociados con esta actualización, monitorizaremos cuidadosamente el proceso de lanzamiento. Tal cual. En función de los resultados, es posible que optemos por bajar el ritmo al que los jugadores recibirán esta actualización en comparación con los plazos de lanzamiento habituales. Durante ese tiempo, el equipo de F1 Clash seguirá monitorizando de cerca esta versión y estará abierto a cualquier comentario. Por la bola que te dan. Durante el proceso, todo cambio potencial en el calendario previsto o en las actualizaciones estará disponible en nuestro servidor oficial de Discord a través del siguiente botón. Le dan clic acá, te lleva al Discord. No me quedó muy claro. Obviamente el lunes sí se viene una actualización fuerte, que ya creo que ahí vamos a tener todos el nuevo modo de juego. Y no sé qué otra cosita se viene. Eso es lo que no sé. Bueno. A ver. Tremendo setup de Pinball. Muy bien. Vamos a darle una probadita a otro setup que nos hace llegar nuestro amigo Machi, para ver cómo rinde. Capaz que a él no le rinde bien, y como Cepito tiene un poquito más de magia, me muero. Puede ser que le saque todo el jugo. A ver, un flow. Flop. Ahí vamos. DB, Aeroblade, Flex, Nexus. Y acá tira un Turbojet. Ahí está. Sacamos esto. Ahí está. ¿Dónde me quedó? Ahí está. Veremos, a ver.
O capaz que el amigo Machi me está usando de conejito de indias. Veremos, veremos. Saldremos a pistear. Saldremos a pistear, a ver. Bueno, es un halago, Maxi, que pidas la opinión de ese pito. ¿Eh? Porque estaba con el otro, perdón. Muy atento, Ahí vamos. ¿Qué es ese? Te lo muestro, mirá. No, no es el mismo. El tuyo es este, Pinbull. Este es el tuyo y este que me pasó él. Sí, básicamente no hay mucha diferencia. Pero bueno, este tiene otras piezas. Y este que estás viendo ahora es este. El que está en el casillero 5. Ese me pasaste vos. Sí, es ese. Nexus, Turbojet, Flex, Flow, The Best, Aeroblade. Ah, listo. A pistear. Lo voy a probar, querido Pinbull. Acá mi compi me pidió que le haga un testing. ¿Por qué no? Ya comprobamos que el de Pinbull es de otro planeta. Muy buena info, Pinbull. Y obviamente va a seguir estando en uso. Pero vamos a ver este. Con el setup de Pinbull sentí mucha chispa, papá. Mucha conexión. Vamos a ver con el de Max. A ver qué onda. En la otra cuenta también llegó el anuncio de la actualización. Así que bueno, si quieren mandar setup para que Cepito los testee, setup, sugerencia de pilotos, transferencias bancarias, acepto todo. Esta es una prueba de fuego, Machi, para tu setup. A ver si podemos repetir lo de la carrera anterior, Pinbull. ¿Cómo la ves? ¿Sin DRS? Bueno, no contesta el amigo Pinbull. Opa, opa.
parece que ese Hulkenberg con el cambio que va a ser 2 paradas, lo va a terminar condenando a Pitbull. Ok. Nos vamos a box. No uso el DRS acá, machi. Perdón. Solamente cuando voy a entrar a boxes, pero ni eso. Está todo fríamente calculado. Me tiró undercut ese perro. A ver. Chimehuachón. Hace 5 vueltas con ese medio Hulkenberg, me muero. Una cosa de loco. No llega ni a palo. Perdón, Pitbull. A ver si me puedo acercar. ¿Cómo andas, Sven? Crack de crack. No tengo chispita con este. Pero bueno. Es el primero. Vamos a darle otra chance. Un Bahrein, un Austin. Me pasó también con el de Pitbull. Primera carrera en Silverstone para atrás, pero después pegamos onda. Y este no estuvo mal. Me gustó la salida, pero a ver, le voy a poner a Judge. Así la comparación es pareja. Total, ya me parece que no va ni para atrás ni para adelante. Dios mío. Por lo menos para mí. No tengo ni ideas, ven. Perdón. No sé. Ni sabía que tenía tarjeta de video la PC.
Me muero. Me gustaría un Bahrein. A ver. Buen punto, Machi. Sí, sí. Es verdad. No me percaté de ese detalle, pa. ¿Qué tocó? Sirve. Sirve. Para ver la salida, el ritmo. ¿Posta es Ben? Ah, bien. A mí las pistas no me gustan para nada. Ni Japón, ni Mónaco. La única, Canadá. Y Barcelona. Pero bueno. Lluvia. ¿Por qué lluvia? Una locura. Va. Y depende. Depende, Eslen. Depende de la serie. Porque viste que a medida que va subiendo de serie, va sumando banderas. No tendría una respuesta sólida para eso, querido Max. Querido Esben. Pero muy buena pregunta, ¿eh? Ojo. Sí. Ese es el truquito, me parece. Pero si ya está para lluvia, Max. En todo caso, solcito. Es horrible esa serie, ver. Por un dolor de ojo, mirá. Lo bien que hiciste, capo, que pudiste salir de ahí. Lo bien que hiciste, mirá. Uh-huh. Es donde... El circuito donde mejor rinde el DRS para mí, Machi. No hay otro que me guste tanto como este de acá. Por un momento me asusté de vos. Leí la palabra prueba, papi. Me dio un poquito de escalofrío la espaldita. Tremendo, Machi, tremendo. Sí, ya lo obtuve, Esben querido. Gustos son gustos. Gustos son gustos. Si te sentís más cómodo con el de México, será México. A mí este me gusta un montón. Che, loco, no sé qué onda con esto. No voy a parar ni a gancho. Olvídate. Ahora sí, está interesante el Pit Pass. Va, algunos potenciadores, las cajitas nunca sabemos qué nos pueden traer, qué no nos pueden no traer. Pero está el potenciador Águila, que hoy me dijeron los chicos que apareció. Yo no lo vi ayer. Muy interesante. Vale la pena, Esben. Y sobre todo está la Livery de Mercedes. Che, ¿qué le pongo acá? Estoy re perdido. Lluvia. Sí, ya fue lluvia, la mierda.
Parece que le re... Será de Gebuche. Parece que no. Le exprimo toda la UP, ¿sabe qué? Si la otra viene peor que yo, con ese neumático rojo. Sos un crack, Cepito. Concha de la loca. Oh, no. Bien, bien es Ben. Sí, esa era otra cosa, es Ben. Otro nivel de potenciadores. Estos... Me va a dar justo. A ver. Ah, es verdad, Pinbull. Sorry. Ahí está. Justo va a llegar, justo. ¿Viste, Francisco? Después de viejo me está valorando el amor. Después de viejo. Va, creo. Gregor, ¿cómo andás, crack? Ya acá... No, se hizo una jugada maestra, pa. Una jugada maestra, pa. Mientras el compa le mandó los blandos, Cepito apostó por la lluvia, como dijo Machi. En esta, el setup de Machi se lleva un 10, pa. Sentí feeling, chispita. Más que nada con el cambio de piloto, pa, como verás. Excelente, Machi, ese setup. Recomendable. Si me autorizás y lo puedo mostrar, mi amigo, por ahí a alguno le sirva. Vamos a probar el del amigo Evo, a ver qué tal. Va, voy a tirar otra carrerita más con este Maxi. Sí, quedé cebado con este setup, pa. Pero bueno, si me permitís mostrarlo, a alguno le puede llegar a servir. Sí, en serie 12, Gregor. Yo no sé si viste el setup anterior, que tiene un 10 de 10. El setup de Machi le doy un 9 de 9. Interesante los dos, están muy buenos, Sí, ya clasifiqué, ven, posición 11. No sé si voy a repetir la P7 y la P3 de campeón consecutivas que traigo. Por si no sabías, amigo. Pero estaremos ahí, luchando la pa. Bueno. Tal cual. Pero 9 cepitos para este setup es grande. Está muy bien considerado, Machi, 9 cepitos se llevó, 9. Ya digo que me esperen y voy a ver con él. Dios mío. ¿Cómo que no es tu setup? Opa. Termino, última carreruli con el setup que pasó Machi. Y vamos a probar ese... El chat... el setup de Géminis. Sirve. Muy buena idea esa, Evito. No sé si el amigo Machi me autoriza a mostrar el setup. Una cuestión de copyright. Todo sirve, Evo. Bueno, no estamos autorizados por el amigo Machi. Si no da el ok. Y me gusta tu setup, Machi, porque siento que le da...
¿Podés esperar que termine de pistear una carrera, Edgar, o andamos justitos? No tengo problema, salgo. Chiflame. Sé que tenés una agenda muy apretada, querido Ayrton. Le voy a prestar atención a la salida. Abrazo en seco. Gracias, mi amigo. Ah, bueno. Gracias, Pinbull. A ver, ese comienzo. A eso le quiero prestar atención, al comienzo. Es malo, pero ya enseguida se ponen ahí a tope. Buena reacción, buena recuperation se diría. Mirá, Race, ya se fue a la mierda. Buena recuperación, pa. Tenía que estar esa habilidad en el setup. Recuperación. Bueno, obviamente al amigo Alan no le cabría la palabra recuperación. Por ahí al amigo Pinball. Me muero. Bueno, en realidad el amigo Pinball entraría en otra palabra, que no la quiero decir, para evitar censuras youtubianas. Pero... No, pará, Ega, pará, no. Filosísimo, papá. Duro con Hamilton, me muero. Tremendo. Ok, tomando nota. Nos vamos a los pits. A ver. No sé qué onda, Machi, pero este setup a Russell lo hace explotar, pa. Y me gusta el rendimiento de Norris. No es como con el otro, pero tiene ahí su chispín. Tiene ahí su power. Aprobado, aprobadation. Sí. Vamos a ver ahora después de que tengamos la charlita con el profe. Vamos a probar el setup del Evo. Juan Luis Guerra, Evo Morales, el trabalenguas, como quieran llamarlo. A ver cómo va. Si me podés mandar una fotito, Evo, al WhatsApp, te voy a agradecer, va a ser mucho más accesible para Cepito. Si te puedo molestar con ese detallito, te lo voy a agradecer. No de corazón porque no tengo. Papi también, opa, nuevo
nuevo apodo. O sea, vendrías a ser el Call My Daddy, pero en español. Interesante. Ah, esto ya termina, ¿verdad? Tengo más energía que Yacideta. Y sin potito, Sebo. Estaba esperando que digas algo, pero bueno. Qué sé yo. Solamente me critica, pero cuando hago cositas buenas, nadie dice nada. Sin potis. Muy bien, Mechi. Aprobadísimo, papá. Sí, sí. Bueno, vamos a proceder. A ver. Epa, Cepito también está jugándose bastante. Y está obteniendo victorias, Sebo. Juntos a la par, no lo olvides. Mira, es más, estoy jugando más que vos. No, terrible, ¿eh? Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí, ¿eh? Un poquito más de nitro y arranca la cuestión. A ver. Bueno, no me alcanza todavía para el top 10, pero ahí va. Viene Vito. Bien. Ah, yo pensé que ibas como 7000, 8000. Dios mío. A ver. Vamos a ir con el amigo. El más facha, vamos a ir. A ver. ¿Cómo va mi amigo Edgar? ¿Todo bien? 1, 2, 3 probando. No lo tenemos al Edgar. Debe estar. ¿Qué tal, Cepito? Ahí apareció. Todo bien, mi amigo. ¿Qué se cuenta? ¿Tenemos novedades? ¿No hay novedades? Permíteme nada más un momento, silencio el directo de YouTube. Dale. Y ya, ahora sí. Te preguntaba, ¿tenemos novedades en el ranking? Pues tenemos algunas nuevas novedades. Vamos a comenzar. Bueno, primeramente, el ranking, ¿cómo terminó? Terminó de la siguiente manera. En primer lugar, Ligio Invicta. Nuevamente, el equipo de Davor se lleva la primera posición. Perdón, Y aquí, pues, te interrumpo. Dijiste, Legio Invicta, el equipo de Davor. ¿Eso es correcto? Sí, correcto. Ah, no. Pues siempre tuve entendido que era de otra persona. Pero bueno, disculpame la interrupción, proseguí, por favor. Bueno, el equipo realmente, el fundador es Asa. Ajá. Pero pues tuvieron ahí, según entiendo, sus diferencias internas. No soy yo quien para decirlo. No, tal cual. Es preferible que otro lo cuente, pero de momento andan ahí, ahora sí que separados. Inclusive si nosotros vemos algunos en vivos ya de Asa, Sí. vamos a ver que tiene otro equipo. Ah, mirá. Interesante. Pero bueno, algo habrá pasado que no sabemos. Incluso nuestro compañero de chat, el amigo Francisco, dijo que ellos se sienten muy cómodos así y por más que este chico quiera volver, la verdad que prefieren no recibirlo. Es durísimo eso, pero bueno, si están tranquilos, me alegro por ellos. Ah, claro. Digo, al final de cuentas, como dije, ¿no? Ellos son quienes realmente conocen sus razones. Y pues como dice el dicho, ¿no? La ropa sucia se lava en la casa. Tal cual, sí, a mano o con automático, como sea. Así es. Así es. Yo creo que esta vez fue totalmente a mano, pero así es. Bueno, prosigamos. Disculpame la interrupción, querido. No te preocupes. En segunda posición, pues tenemos un empate entre Black Sails y Elite Alpha. Que aquí yo, para serte muy honesto, Cepito, sí fue una enorme sorpresa que los Elite Alpha hayan logrado pues el empate.
fue el equipo que más puntos hizo en la última semana. Casi 3 millones, hicieron 2.71. Tremendo, tremendo. Sí, no, 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 fue la sorpresa y por ahí tuvimos por allá unos temas donde ellos no estuvieron un poco de acuerdo al momento del corte, ¿no? Al corte de... para Del llevar... puntaje. Ah, hubo ahí Sí. como discrepancias. Sí, hubieron discrepancias porque, pues, digo, los entiendo porque lógicamente al momento cuando se publica el ranking, ellos ya tienen más puntos que Black Sails. Ah, mira. Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban reclamando? Que no era posible que haya sido un empate. Claro, se mandan las evidencias de que en las capturas de que todo fue ahora sí que 100% legal. Ahí nos apoyó el amigo Preco Ujú. y el amigo Davor, ¿no? Davor Oz. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, no quedaron muy satisfechos que se diga. Y por eso decidimos, o bueno, el Preco decidió tomar la batuta de crear un Discord con los principales capitanes de los equipos que están en las diferentes ligas para poner una hora en específico y que todos manden sus capturas. Interesante esto, interesante. Es como una nueva herramienta para los jugadores. Me parece que puede llegar a ser muy útil, ¿o no? Pues más que nada, si queremos mantener vivo el ranking, sí, sí es muy útil, ¿no? Y mostrar que pues realmente ahora sí que todo está bajo el marco legal. Ujú. Nadie está sacando una ventaja o que alguien tenga una desventaja, ¿no? Que entiendo que es el principal punto acá. O Siempre sea, va a haber esa polémica, ujú, incluso hasta si la diferencia fuera nada más de 2 puntos. tal Siempre va a cual. haber esa polémica. Y más, Pero bueno, se hace lo que se puede. y sí, y sobre todo en esto de los top 20, top 30, por ahí, a una diferencia de puntos o una mala anotación, te tira para abajo, qué sé yo, pero raro que desconfíen del Edgar, si son más buenos que el Asipa. No me gusta eso, ¿eh? A ver, puede Ok. pasar, es como decir, por ahí no estén conformes, todo lo que vos quieras, pero hay que tomarse el trabajo de hacer esto. Esto es algo que estaba guardado en un archivo, que nadie le daba ni 5 de atención. Uno se puede equivocar, sí se puede equivocar, pero no por eso eh, se va a poner en duda a las personas que lo hacen, que se toman el trabajo de hacer esto, que debe ser tremendo. Pero bueno, así estamos a veces, así estamos a veces. Por eso a veces en vez de crecer el juego lamentablemente va increciendo. Pero son cosas que deben pasar en cualquier ámbito de la vida. Es así, en los juegos, bla bla. Bla. Seguí, ya me calenté. Correcto, correcto. No, incluso hay conozco algunos jugadores, capitanes, algunos equipos que para ellos, pues la tabla le da igual porque dicen que no es la tabla oficial. Digo, yo no tengo problema con eso, ¿no? Ahora sí que hay una comunidad muy grande de equipos eh, pues sí, para ellos sí es válida la tabla, ¿no? Y no estoy hablando porque yo la haga, ¿no? O sea, la puede hacer Edgardo, la puede hacer Sepo, la puede hacer Davor Oz, la puede hacer el Preco. O sea, al final de cuentas lo que buscamos es que haya una sana competencia entre equipos. Tal cual, tal cual. Pero qué feo eso, ¿no? Que no la toman en cuenta porque no es la tabla oficial. Pero bueno, pero F1 Clash no nos da esta herramienta. No tiene nada de malo, es un agregado más que interesante para el juego. Pero bueno, cada gente con su mentalidad así chiquitita de que... Sí, correcto, correcto. Bueno, continuamos. Dale, En tercer puesto tenemos al F1 Brasil, opa. aquí a los 3.99, siendo un equipo bastante constante. Sí, sí. Digo, al igual que los tres clubs de arriba, ¿no? Ujú. En cuarto tenemos a Nitro Team, que creo que ahorita están compartiendo ustedes liga con ellos, ¿no? Sí, sí. Ellos están primero y nosotros estamos segundo. Tengo una preguntita, Correcto. siempre tuve curiosidad. Nitro, ¿vos sabés qué significa las palabritas esas?
Te voy a ser muy honesto, no lo sé. Y nunca lo he preguntado. Haceme la gochadita, averiguame, Edgar, porque tengo una inquietud con eso de saber. Es raro. Porque trato de relacionarlo con algo del juego y no me da. Ok, ok. No te preocupes, le lo averiguo y te lo digo. Prosiga, mi amigo. Ok, aquí tuvimos una batalla tremenda. El lead de España, toda la exhibición estuvo debajo de Autos Locos Mirá, y la última semana le dieron la vuelta. tremendo. Hicieron 2.08 millones de puntos. No está nada mal. Nada mal. Sí, aquí estuve hablando yo con el amigo Quique, el presidente del lead de España, y me dijo que hicieron mil y un maravillas, mil y un movimientos para poder mantenerse arriba de Autos Locos, porque entiendo ahí que traen un pique entre ellos dos. Sí, es como vendría a ser como el Barcelona de Real Madrid. Después, bueno, cada uno se sitúa en el equipo que quiere, pero sí está muy picantón ese cruce, ¿eh? Muy, muy picantón, ¿eh? Sí, sí, así es, así es. Y pues bueno, Autos Locos es el equipo revelación hasta ahorita lo que va en la temporada. ¿Por Bien. qué? Porque era un equipo que no figuraba. Era un equipo que normalmente estaba del lugar 20 para abajo. Y de Ah, repente comienza a figurar y comienza ya a pegarse a los equipos brasileños. bien. Sí, sí. Después tenemos al GL Motors F1, ¿De dónde, viejos conocidos aquí en el top. de dónde es? Dime. Ellos son europeos. Europeo. Ok, ok. Sí. Después tenemos al Dodge DRS, Ujú. igual otro equipo europeo. El Phoenix F1 nuevamente aquí en el top. Bien. El BRT Legacy, que es el equipo del amigo Preco. Como siempre, Sí. siguen ahí en el top 10. Interesante. Tenemos a Black Shadows, equipo de Norteamérica, Ujú. del famoso Eduardo, Edu, Joker, no sé cómo lo conozcan. De ahí tenemos al PL Super Team, un Ujú. equipo bastante constante también. El F1 Italia Elite, que a nosotros nos tocó compartir esta vez liga con ellos. ¿Y con quién más? Decilo. Eh, a ver, nos tocó con ellos, nos tocó con el Elite España. Vamos a darnos allá Eh, nuestros golpes con el buen Quique. sí. Y no recuerdo ahorita el cuarto equipo, pero digamos que los tres equipos los tres equipos de esa liga están bastante fuertecitos, ¿eh? Sí, sí. Y el F1 Italia sí está grindeando, moliendo, jugando carreras de serie muy, muy fuerte. Ahí se está dando los entrones con nosotros. Sí, 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 sí. Después tenemos al Presgan, el equipo del buen Sotiris, que se Ajá. mantiene ahí constante en el top 20. Bien. Después de esto tenemos pues a los Blue Flags que poco a poco ahí comienzan, ahí siguen subiendo, ya comienzan a aparecer dentro del top 20 de Ahí va, manera constante, ahí va queriendo. acercándose poco a poco al top 10. Ujú. Si nosotros vemos cuánto es la diferencia entre PRT y Blue Flags, pues la diferencia no es mucha. No. Son aproximadamente como 350 puntos. Ujú. Nada. El Velas McLaren, Esos otro equipo. son de Grecia, ¿no? Sí. Sí, sí, son griegos, son griegos. Sí, por el nombre Geras. Ay, a veces soy tan boludo, perdón. Sí. Tenemos a Lillo Fidelis, que Lillo Fidelis ha sido también una revelación esta temporada. Sí. Normalmente los equipos de Lillo Invicta, los segundos equipos, pues eran equipos muy bajos. Mm. Y ahorita, o sea, si no me falla la memoria, creo que debemos de ver otro equipo de Lillo más abajito Ah, dentro de este ranking. Y la verdad es que vienen bastante fuertes. por lo que veo, sí. A ver. Correcto, tenemos después a los amigos de Clash Kings, Ah, a los McLaren Senna, a Paul to Win, que este equipo es de Asia, mira. los Bucky Races,
los Opaitaisano, que no sé cómo se pronuncia, te soy muy honesto. Ahí el que de repente se pone el que se Popeye pone ahí a Tansano. hablar un poquito en brasileño, portugués eres tú. Sí, sí. Los Fanatics R1, el Team Ares, que el Team Ares es una sorpresa Es nuevo que ese. haya aparecido, Sí. es Es una nuevito, sorpresa. nuevito. El Elite Portugal, que pues ahí se mantiene, pero pues va bajando. El Escuadrado F1, que igual fue una sorpresa al cierre. Ellos salieron primero en nuestra liga en la última exhibición. Y En tu liga. sí, y creo que ahora están en la misma, seguimos igual. Pero bueno, Ujú. todavía no arrancaron, pero terminaron primero ellos, ¿sí? Y ahora se aparecen en el ranking, mira. Bien. Ok, tenemos a los Ferrari Legends, ¿Eh? que igual es otro equipo revelación. Sí, Tenemos a los Black Phantom, que es el equipo hermano de Black Shadows. mira. Y poquito a poquito ahí ahí se anda medio metiendo, Sí. aunque eh, la proyección es que esta exhibición no creo que no van a llegar ni al top 30. ¿No? Con tal, sí, sí, lo que pasa es que Black Shadows va a ir a buscar el top 10, Ah, asegurarlo. Entonces van a estar haciendo muchas rotaciones de jugadores. mira vos, bien. Tenemos a los rusos, el F1 Manager RU, que se mantiene allá. Otro equipo de España, la misión 14. Sí, Y aquí está el otro equipo que yo les comentaba, el Legion Magnus, que igual es otra sorpresita. mira. O sea que Ahora sí que, tienen tres equipos en el top 30. sí, correcto. Una excelente gestión ahí pues de todos los capitanes de Legion. La verdad es que no es fácil tener a No, tres equipos en el top 30. no, no, y que sean tan competitivos, ¿no? Porque por algo están. Sí, sí, así es, así es. Sí, sí, muy buen trabajo ahí, Ojo. Mostrame. Sí, y más que nada que han sabido cómo mantener el equilibrio de cómo no, ahora sí que como decimos, ¿no? Cómo no desmantelar a los segundos equipos con tal que el primer equipo quede en primer lugar, ¿no? Opa, el amigo Francisco Celada, jugador de Legio Invicta y asiduo participante del chat, dice: y se viene aún mejor Legio. Opa. No Pues sé, vamos a ver, vamos a ver. vamos a ver, Yo como le decía al buen Davor, son bastantes jugadores. Ahí nos dijo él que no están haciendo rotaciones en el equipo principal. Yo tengo otros datos, pero voy a dar el beneficio de la duda. Este, pero bueno, ahora sí que no es fácil llevar una gestión como esa. O sea, ahí sí, la verdad, mis respetos. Mirá. Mm, ahí el amigo Francisco confirma que Daigor tiene mucho que ver en esto. Yo creo que debe ser como una fábrica. Entran todos los muchachos a trabajar y dejan el ego en el armario. Bueno, no todos, no, viste, algunas veces. Porque si no es imposible llevar así ser tan competitivo con tres equipos diferentes. Eh, es, como decía Carlitos Tevez, es muy very difficult. Así que es como decís vos, es muy buen trabajo de capitanes esto, tremendo. Tremendo. Y la parte compleja, ¿cuál va a ser? Mantenerse ahí eh, mantener ahí a los jugadores, ¿no? Y mantener ahí el grupo y seguir captando jugadores, ¿no? Porque ahora sí que su principal ventana, que era ASA, Ujú. pues digamos que pues ya no está con ellos, ¿no? No, Entonces ahí yo creo que tienen todo un reto, ¿no? Pero pues digo, los números no mienten, han sabido llevar bien esta exhibición. Entonces, pues vamos a ver. Ahora sí que vamos a ver cómo se va desarrollando la temporada, ¿no? es verdad. Pero vos fíjate que perdieron la exhibición esta pública que tenían por medio de YouTube, que es no contar más con el chico este Asa. Pero aún así no se vio resentido la estructura del equipo. Porque creo que solo una semana Legion Victor estuvo en primero desde que empezamos con el ranking, que lo ocupó Elite Alpha. Después siempre estuvieron ellos primero.
Así que me parece que no nos afectó, por el momento no nos afectó en nada casi. Sí, eso es. La primera semana Black Sails, bueno, en esa época nos llevamos todavía Tia Criminals fue quien se la llevó, la primera exhibición. La segunda exhibición tuvimos allá también un tema de al momento de los cortes. Hay un pequeño desencuentro que tuve yo personalmente con ASA, pero dijimos, bueno, o sea, porque realmente pues pasa lo mismo, ¿no? Que al momento que se publican el puntaje, el ranking, pues si tú estás mucho más arriba que, vamos a decirle, que el club con... Ah, mira. Claro. Mira. El amigo Francisco nos suma un poco de info. Dice, ojo, la gran diferencia es que ahora Legio gira en torno a Legio, no en torno a Asa. ¿Y cuál es tu enfoque en eso? Ok, ok. Pero a ver. El top 30. Ahí va. Uh, Ahí está, F1 Elite de 1. Estos eran de... Perdón, al estar a Francia. ¿Estos ya Sí, correcto. habían ingresado en el top 30? Ahorita vamos a ver si ya habían ingresado o no. Entonces nos vamos a cambiar de vista. Ahí se escucha tanto a Edgar como a Cepito. ¿Me confirman, muchachos? Que atravesamos problemas técnicos. A ver, a ver. A ver cómo está esto. Creo que andan diciendo, Cepo, que no se escucha. No, ahí ya se confirmó que sí se escucha. Por suerte. Ok, excelente. Ahí estamos. A ver, a ver, a Ok, ver. bueno, la siguiente tabla de equipos. Sí. Vamos a... no, realmente la que nos interesa es entre la 3 y la 4. Vamos a poner entre la 3 y la 4. Vamos a ocultar esto. Ok, pues aquí vamos a ver el movimiento que estuvieron teniendo los primeros 30 lugares. Ujú. Como veremos, pues fue todo muy constante. A ver. Legion Invicta desde que comenzó se mantuvo en primer lugar. Bien. Black Sails igual, desde que inició se mantuvo en segundo. Ujú. Elite Alpha subió una posición, o sea, el empate, lo que decíamos. Sí, sí. Eh, lo- el Brasil 399 subió una posición, pero realmente su posición sube debido al empate del Elite Alpha con Black Sails, Claro. Sí, sí. ¿no? Y mismo efecto de aquí para abajo, o sea, el Nitro Team sube una posición, pero pues gracias al empate que hubo más arriba, ¿no? Claro. El Elite España subió 4 posiciones.
Ellos sí subieron bastante. Ujú. Autos Locos se mantuvo en la sexta posición, Sí. al igual que GL Motors, que el Dodge DRS. Aquí, pues el Phoenix de F1 ahora sí que le ganó la partida a BRT. BRT, aún sin embargo, BRT subió 2 posiciones. Bien. Correcto, Black Shadow se mantuvo en la posición 11. Y Ujú. como estamos viendo, Sepo, o sea, todo fue muy, muy constante. Ojo que, bueno, Geras McLaren subió 7 lugares. Sí, ellos subieron 7 lugares. Y Correcto. que tenemos así un descenso drástico. En algún descenso drástico, pues tenemos a los Clash Kings que descendieron 3 posiciones. Opa, ese que subió Drástico. 14 es el Tenares, el nuevo. El Pinares, correcto. Estos que ahora sí que estaban fuera del mapa de todos y de la nada aparecen. Sa- 14 posiciones subieron. ¿Sabes algo de este club? Honestamente, no. Ujú. Mirá vos, Posición 38. Es la que estaba, me parece. Sí. 24. Y yo Interesante. supongo que este es el efecto de rotaciones. ¿Vos decís? Yo creo que es el efecto de rotaciones o por allá alguna hora sí que de las mañitas para poder acceder a grupos, a grupos más sencillos, ¿no? Digo, además de las rotaciones hay otro tipo de mañas para acceder a grupos más sencillos. Me muero. Eh, tenemos al, tenemos al Elite Portugal, que descendió una posición. Ujú. Tenemos pues a los brasileños, al Ferrari Legends que igual subió una posición. Los rusos ahí que bajan. Yo creo que es el descenso más fuerte, que fueron Sí. 7. Tenemos a la misión 14 que subió una posición. Ujú. Legion Magnus que ya subió 4 posiciones, apareciendo ahí ya En el top. en el top 30. Bien. ¿Sí? Y los All Stars FR que ahí 5 posiciones subieron. Interesante. Muéstrame mis Malvinas querido, porfa. El Malvinas Cepito creo que no aparece aquí todavía. Ya vamos a aparecer. En breve. El Malvinas, Le estamos echando eh, me ganas, pa. pare- el Malvinas me parece, vamos a ver en qué posición quedó. Malvinas, Malvinas F1, lugar 31, estuvieron, mira, a A ver. nada de ¿A, aparecer. a cuánto, a cuánto, a cuánto? Pues, a ver, déjame cambio la pantalla para mostrarles la otra. Ok, lo tenemos en posición 31. Ujú. Estamos hablando que Malvinas se quedó a nada. Me 30, muero. 300 30 mil. mil, 30.000 puntos. no, 30 mil puntos, así es. ¡Qué locura! 30 mil puntos, si lo sacas en una exhibición, a lo mejor si hubieran hecho entre todo el equipo, hubieran dedicado cada uno una hora de molienda, con eso lo alcanzaban. Es verdad, mira. Bueno, eso ya es más una tarea directiva. Viste que uno cuando está en un club, que recibe una orden, le mete. Pero a ver, Siempre es venimos. bueno tener allí en cada club, siempre es bueno tener a una persona que te maneje los números para estar un poco pendiente de situaciones como esta, ¿no? Tal cual. De decir, oigan chicos, estamos a nada para estar en el top 30, vamos a meterle un poquito más de energía. Sí, es verdad. Es verdad. Ok, y esta tabla es la tabla entre exhibición y exhibición. A ver, a ver. Aquí vamos a comparar la exhibición 54 con la exhibición 55 para ver Esa. cómo se estuvo moviendo, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, tenemos a Liga Invicta que subió una posición. Con él. Recordemos que en la exhibición 54 quedaron en segundo lugar. El Lead Alpha hay que recordar que
iniciando la exhibición 54 fue el equipo que metió 3 millones. Es verdad, sí, sí. Y nos sacó de ventaja a casi todos los equipos de arriba, nos sacó casi 1 millón de ventaja. Y es un equipo de muchos moledores, brutalmente de muchos moledores. ¿Qué le sucedió en la 55? Que están haciendo rotaciones. Y yo creo que en esta última exhibición de digo, en la última semana de la 55 intentaron dar el zarpazo, Pero no les dio. sea, dar exactamente. Yo creo que por ahí un poco el tema de la molestia de la hora del corte para el ranking. Porque Ah, además quemaron muchos cartuchos. claro, sí, 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 olvídate. Bueno, pero esa es la mentalidad de un equipo que tiene otras perspectivas de seguir avanzando y mejorando. Bien, Sí, me gusta eso. sí, y que además está muy pendiente del puntaje de los clubs contra los que va a competir. O sea, ellos se fijan, o sea, Elite Alpha dice, yo voy a competir contra Black Sails y contra Legion Victor. Esos son mis clubs a competir y es a los que voy a monitorizar. Por un decir Malvinas tiene que ver cuáles son los clubs contra los que va a competir y estarlos monitorizando. A lo mejor tiene que agarrar a Legion Magnus, a la misión 14, a F1 Manager. O sea, para eso te sirve el ranking, como para que tú fijes cuál es tu siguiente meta y veas cuánto fue lo que te hizo falta de puntos y armar un pequeño plan, ¿no? Un pequeño plan de equipo. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Interesante lo que estás comentando. Aparte, está bien, vos decís, eh, Legio Magnus, después no sé qué otro nombre me dijiste. Ya son equipos que vienen de equipos que ya están en la pelea constante por ser los mejores del juego. No está mal, no está mal esa mentalidad. La verdad que bueno, entre tanto directo, tanta cosa, nunca le presté atención a esto. De los puntitos, de la competencia, sí. Pero voy a estar un poquito más cuidadoso, más atento con esto. Me gusta este así desmenuzamiento del ranking. Interesante. Sí, siempre los equipos top tienen esa particularidad. Siempre tienen uno, dos, tres jugadores que son los buenos con los números. Y van monitoreando los otros equipos, van monitoreando también dentro del equipo a los jugadores. Eh, Ahora sí que van clasificando los jugadores a quienes sí hay que monitorizar y aquí hay quienes hay que así como que apapacharlos, ver de qué manera ayudarlos, ¿no? Digo, al final de cuentas, siempre cuando se cierra la exhibición, caes en el punto de si hubiéramos hecho cada quien 5 carreras durante todo un mes, nos hubiera alcanzado para, a lo mejor, en el caso de Malvinas, ¿no? Si todo el equipo hubiera hecho 5 carreras más en todo el mes, cada jugador, Ujú. hubiéramos alcanzado el top 30, ¿no? Tal Digo, cual, por inventar un número, ¿no? tal cual, tal Entonces, cual. por, e- por eso es importante siempre que alguien esté llevando los números. Y tengo otra consultita, ya que estamos en tema clubes. Eh, en un club que está en el top 30, top 40, ponele, ¿es necesario, sí o sí o no, tener un filial o concentrarse solamente en ese solo equipo y mandarle guadaña, guadaña, guadaña? ¿Qué opinas de eso? Pues normalmente lo que haces es que la filial la abres cuando ya de plano tienes a más de 50 jugadores y no tienes como, o sea, dónde ubicarlos. Esperá. Una O cosa sea, es tener, ese es tu... una cosa es Ajá. tener 50 jugadores, pero que competitivos sean 25 o 30. O sea que tenés 20 que por ahí por una cosa o por la otra o no pueden jugar o no suman lo que uno por ahí pretende. Y otra cosa es tener 50 que son súper competitivos y se te quiere agregar más gente competitiva. Entonces ahí sí conviene armar como una filial en el caso 2. Y si estás en el caso uno como que valdría la pena ir como renovando para conseguir esos 50 moledores, como decís vos. Pues tienes dos caminos, repito. O sea, un camino es, si yo tengo 50 jugadores
y realmente los que están cargando el equipo a los hombros son los primeros 15 y Sí. apenas se me quiere sumar un jugador que es un jugador, vamos a decirle, de más o menos promedio, pero mucho mayor que los 20 jugadores del, vamos a ponerle el ranking del 30 al 50. Ujú. Pues tienes dos caminos. Un camino es o crea un equipo filial para que los jugadores de más abajo, con tal de no perderlos y mantener, vamos a decir, hasta cierto punto la amistad, ¿no? Ujú. Este, los pongas en ese segundo equipo, o ni modos, mentalidad de tiburón, se van para afuera. Tal cual. Bueno, te comento lo que está comentando el chat. El amigo Francisco dice, en la exhibición 54, él entiende que la gente de Elite Alpha se unieron con Dutch DRS. Que creo que esto habías tirado ahí como una info que había pasado o que no estaba seguro de que había pasado, ¿puede ser? Sí, ellos tienen muy buena relación. El Dodge DRS tiene muy buena relación con Junior Duarte, el Catch Me Baby. Y se unieron en algún momento. De hecho, ahorita ya regresaron otra vez a su club, Ujú. pero digamos que Elite Alpha reclutó al Toxic Team Mirá, y creo que a Legends, si no me falla la memoria. O sea, reclutó a dos clubs que le sirven ahí para estar rotando también. bien. Esto hablaba del tipo de mentalidad que estábamos charlando hace un ratito. Después lo tenemos al Daxa, siempre picantón, que dice Daur Oz para presidente. Y aparece el amigo Gaby León abajo, que dice, ya me quieren quitar la presidencia. ¿Esto es verdad o es un rumor de así entre pasillos? No, es nada más en rumor de pasillo. Lo que pasa es que en Black Sails tenemos eh, ahora sí que la dinámica de que cada exhibición Ujú. ponemos a una persona diferente de presidente, ¿no? Principalmente algún jugador que consideremos que anda motivado Sí. y pues le damos la presidencia, ¿no? Ah, Ahora sí que no hay egos grandes, ¿no? Ahora sí que no hay que decir, este es el jugador que más puntos hizo, o este es el jugador de más renombre, y a él le toca, y él tiene que tener la presidencia. No, la presidencia se va rotando. ahí está. El Bueno, club es de todos, o y hay que sea, tener mucha confianza con los jugadores. Sobre todo que en nuestro caso somos un club nada más de 45 jugadores. opa, claro. Sí, 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 sí. O sea que, malas noticias, Gaby. En algún momento te van a sacar la corona, pa. Acostúmbrate. Después Francisco nos dice, según lo que estábamos hablando de los clubes, de las proyecciones de cada uno, dice, esa es la diferencia entre un club, o sea, aquel club que tiene jugadores moledores, que tiene filiales, que tiene rotaciones, y una comunidad, que vendría a ser un club, un solo club, que por esto, por lo otro, se mantiene más o menos ahí, que por más que tenga visión de progreso, si no contás con las herramientas o con los elementos, no vas a pasar más de donde estás. Porque vas a terminar exprimiendo a los 15 jugadores que tenés, que la super rompen, y después va a llegar un momento que, como ven, que vos te estás matando y los demás como que mucho no aportan, te termina cansando, algo así. Es lo que entiende Cepito. Sí, sí, o sea, yo lo que entiendo es que la diferencia entre club y comunidad es que pues el club, vamos a decir, es como un poco mercenario, ¿no? Siempre va a estar absorbiendo a los mejores jugadores, ¿no? Y la comunidad, pues es un conjunto de jugadores, o sea, más de 50 jugadores que se van apoyando entre ellos, ¿no? Estoy de acuerdo en esa parte, ¿no? Nada más que cuando tú ingresas a una comunidad, pues la comunidad tiene ciertas reglas y ciertas normas, ¿no? Tal Ya cual. tú decides si quieres ingresar a esa comunidad o no quieres ingresar a la comunidad, ¿no? Ahora, lo que sí es totalmente seguro es que siempre el equipo principal debe de tener a los mejores jugadores. ¿Por qué? Porque es la única manera como se va a mantener en primeros lugares.
O sea, al final de cuentas siempre, siempre el equipo principal es el que va a terminar dominando, ¿no? Eso es verdad. ¿Cuál Sí, e- sí. y además necesitas jugadores que puedan entender esta parte, ¿no? O sea, que puedan decir, oye, sabes que hoy sí yo puedo dar todo y puedo aportar al primer equipo, o sabes que yo la verdad me voy a quedar en un equipo secundario porque no me gustan las rotaciones y aquí es, o sea, ahí ya entra la gestión y el liderazgo de los capitanes de cada club. Y un poquito el ego de cada jugador. Que lo más complicado en esto de los clubes, el ego, go, go, go. ¿O Ujú, no? Creo que es así, mi amigo. Pero bueno, mirando tu ranking de clubes, te voy a poner un desafío. Llegamos hasta el ujú, puesto número 30, ¿no? Que es lo que siempre mostramos. Pero ujú. ponele, del 30 al 50, mostrame, pegate una repasadita del 30 al 50 y decime qué equipitos, a tu criterio de depredador, en cualquier momento Ujú. lo vamos a ver adentro del top 30. Como una lotería, a ver si sos un visionario, un descubridor de talentos. ¿Cómo te ves? A ver, déjame cambiar la pantalla y ya te digo. Y humildemente, si me dejas, Cepito te puede dar uno o dos nombres después que vos digas los tuyos. Ok, Ya, eh, ya vi dos. A ver, los voy a dale. marcar de un color, Ok. los voy a marcar de amarillo. Voy a marcar a cinco clubs. Bien, me gusta. Me gusta. Yo creo que F1 Elite de uno, brinca. Ujú. Yo creo que Malvinas, como ya les picamos la costilla, debe brincar. Bien. Me gusta ese El votito de Turkish los Fire, yo rusos. creo que debe brincar. Ujú. Los Caballeros Blancos, que me sorprende que no estén tan fuertes esta temporada, yo creo que brincan. Es verdad. Y vamos a ver quién más podría ser. Aquí sí me la voy a jugar. Yo creo que los Black Wolves, que igual es un equipo asiático. Ahí va. Ahí va. Bueno, baja un poquitito más, a ver. No, 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 no. Cepito le tiene fe a ese. A Tugas Racing. Tortuga Racing. Sí, márcalo Ok. con otro color. Márcalo con otro color. Cole. Baja un poquito más. Bueno, ahora vamos para arriba. Marcámelo a Gasly. Al Gasly 10. Ok. Después marcame también a México Elite F1. Ok. Me quedan dos. Subí un poquito. A ese, mira. El 70% win rate. Apuntámelo. Ok. Y me queda uno. Que ya estoy medio indeciso entre dos. Mira, le voy a tirar un botito de confianza al ROF1 Racing. Me he cruzado con muchos sujetos de ese club. Ok. Esos serían eh, tus 5 futuros top 30 y los Can- 5 de Cepito. Los tuyos un poquito no tan jugados porque están ahí cerquita de entrar. Creo que los de Cepito son un poquito más dinámicos, más al filo. Sí, Sobre así todo, es. El Tugas Racing, sí, sobre todo tú ves. ahí creo que sí te la estás jugando muchísimo. Vas Yo en creo que sí. contra de la casa, totalmente. Pero le tengo fe al Tugas, ¿eh? Desconozco de dónde son, quién es el capitán, bla, bla, bla. Pero cuando me cruzo con mucha gente de un club, es por algo. Ok, perfecto. Lo guardo. Fíjate, tenerlo archivadito para el final de la próxima exhibición. Veremos. A ver qué pasa. Ok. Y pues bueno, Cepito,
Yo creo que no sé si por allá pudieras a lo mejor crear una encuesta ahí con la comunidad, ¿De qué donde se trata? pudiera decir, pues, la comunidad quién opina que vaya a quedar en el top 5. Mm, mira, ¿Cuál va a ser el top 5 de esta exhibición? A ver, dime. mira, como en YouTube me deja solamente poner, creo que como cuatro opciones. Ujú. Vamos a ponerlo en el orden en el que está este final de exhibición. Creo que eran cuatro. Así que vamos a poner a Ok, Legio, a Black Sail, Elite Alpha, F1 Brasil y si me permite uno más o dos más, llegaremos hasta lo que es Elite España. Y veremos a ver qué opina, qué opina la comunidad, a ver por quién apuestan. ok, Va a estar perfecto. interesante, va a estar interesante eso, querido. ¿Mm? Decime una Podemos, preguntita. podemos armar por allá A ver, casino Sepudópulos caliente en línea. también podría ser, ¿eh? Ojo, es más, no sé si por ahí, no quiero jugarme mucho, pero podría conseguir algún obsequio para esto, o para alguna otra cosita. Me parece que puede ser interesante como motivador. Bueno, igual, si todo el mundo vota a Black Sails, chicos, tenemos una recompensa ahí. No, pero fuera de broma. Después voy a poner la encuesta y creo que la voy a poner, si Víctor me ayuda, vamos a ponerla todos los días para ir viendo a ver por quién apuesta la gente del chat. Obviamente no es solo agarrar y votar, es pensar un poquitito y ver a ver qué equipo está mejor, qué equipo creen que está haciendo mejor las cosas, para dar un poquito de seriedad a la cuestión. Me voy a llevar a Santi y me quedo en lo de Sí, Ciro. claro, claro. Creo que por ahí llego para cuando, que si no anda tengo ¿Te que... parece? Sí, me parece. Bueno, si el amigo Víctor me ayuda con esa encuesta. 20 o 15. Ah, amigo. Son unos ojotas. Después no me pido más. No juega más. Así que bueno, mi amigo, interesante esta exhibición. Muchas expectativas Ujú. para la próxima, sobre todo ahí con la batalla de los primeros lugares. Va a estar muy emocionante. Creo que se van a ver estrategias muy interesantes. Pero bueno, veremos a ver si no son solo palabras. ¿Qué te puedo decir, Edgar? Pues vamos a ver, Sepu, vamos a ver. Ahora sí que aparentemente la lucha está en el top 3, está solamente entre tres equipos, pero no está de más por allá recordar que em, pues los equipos digo, todos los equipos van mejorando. Esa es una realidad. Todos los equipos. A lo mejor la encuesta hubiera estado, yo creo que más interesante del top del 11 al 20, porque ahí ya hay como más por dónde escoger, ¿no? Pero a lo mejor lo podríamos hacer según el movimiento que haya después de la primera semana de la exhibición en 56. Ujú. Podríamos hacer a lo mejor la encuesta a ver qué opina la gente. Bueno, no es muy difícil. En algún momento creo que la gente de Blue Flags va a entrar al top 10. El equipo este de Black Shadow va a entrar al top 10. Por eso no está mal lo que decís, pero creo que era más jugado apostar por aquellos equipos que por ahí no son tan reconocidos, ver que entren al top 30. Porque parece que no, pero para los equipos que van subiendo de a poquito, creo que le apuntan a ese top 30, top 35. Ya después de lo que están del 10 al 20, haciendo un buen trabajo y siguiendo una buena gestión, es cuestión de ¿cómo se llama? De exhibiciones, ponerse ahí entre los 10 mejores. Creo yo, no sé, me parece. Sí, sí, me parece excelente, Cepito. Ya de ahí veremos, ya de lo que resulte, veremos viendo qué siguientes variantes le vamos haciendo a esto para hacerlo cada vez más interesante. Sí, sí, igual,
a cómo habíamos empezado, querido Edgar, se avanzó muchísimo en lo que es el desmenuzamiento del ranking, la información de equipos, la presentación de esto. Antes era todo un poquito más, mucho más cavernícola, pero bueno, recién empezábamos. Pero ahora como que las cosas van fluyendo un poquito más. Está interesante, está interesante. Yo creo que la gente espera los jueves, sobre todo algunos capitanes de equipo que andan por acá en el chat, para ver la info y en base a eso van como ajustando un par de tuercas en sus clubes. Creo que es interesante, es otro aporte más exterior del juego que brindamos y que sirve, que es interesante, sirve para sumar. Así lo veo yo, querido Edgar. Y obviamente agradecido que la compartas con todos nosotros. Y más allá de que también todo eso va acompañado de tu sabiduría en el juego y toda la info que tenés de todos los clubes. Así que vamos mejorando, Edgar. Me gusta, me gusta. Muchas gracias, Epito, muchas gracias. Ahora sí que a ti por el espacio, por el tiempo, a la comunidad por verlo, a cada jugador que le va aportando a su club y más que nada a los clubs que al final de cuentas son los que hacen la competencia, esto pues así de lindo, ¿no? Tal cual. Eh, a todos los que están viendo, o sea, aquí no hay equipos chicos ni equipos grandes, o sea, cada quien va desarrollándose al ritmo que bien puede, con las herramientas que tiene. Ujú. Y pues bueno, ahora sí que muchísimo éxito a todos. Creo que sigo felicitando aquí a los miembros de Legion Victa, que ya tenemos bastantes aquí en la comunidad, porque Sí. la verdad han hecho un muy buen trabajo, ¿no? O sea, ahora sí que muchos decíamos que nada más le dábamos dos o tres exhibiciones y se iban a desplomar, como lo venía, les venía pasando en temporadas pasadas, pero han hecho un bastante trabajo, ¿no? Y digo, al final de cuentas, puede ser que hablemos de Davor Oz o puede ser que hablemos de Legend, pero yo sé que detrás de eso hay muchísimos jugadores que compran la camiseta, se la ponen y dan la vida para poder mantenerse ahí en el primer lugar, ¿no? Y a los demás equipos, pues la verdad es que también mis felicitaciones, ¿no? Perfecto, Edgar. ¿Ahí se escucha? Me estás Sí, escuchando, yo sí perdón, te porque como escucho. que perdí el audio. Un poquis. ¿Se escucha bien? Bueno, eh, interesante. Ahí acaba de llegar tu kriptonita al chat. El amigo Colma y Daddy. Vamos a felicitarlo por el trabajo con Legio y sus equipos satélite. Muy buen trabajo. Ya lo mencionaste, Edgar. Así que bueno, mi amigo, estaremos en contacto como siempre y ya estoy a la expectativa del próximo jueves. ¿Cómo estarán estas tablas, pa? Si habrá modificaciones o no. Ok. Davor, congratulations for your P1 in last exhibition. Ok, pues un saludazo, Cepito. Muchísimas gracias. Y pues saludos a todos. Ahora sí que gracias por el tiempo y por la atención. Sí, dale, mi amigo. Estamos a la orden y sabes que este espacio es tu espacio, mi amigo. Siempre. Gracias. Hasta luego. A ver, a ver. Acá tenemos que poner lo que es el jueguski que se va a autocargar. Ahí vamos.
No logro escucharme. Será cosa de mandinga. ¿Ustedes me recepcionan, muchachos? P18 Fidelis. Tremendo, tremendo ese trabajo y viene. Y vienen ahí, Vienen bien. Manteniéndose en esa posición ahí a la expectativa. Ahora se le agregó ahí en el top 30 el Legio Magnus. Interesante. Lo veo medio flojito al equipo de Giulianis. Posición 48. Le iba a dar mi gotito de confianza ahí, pero los veo como medio apagadones. ¿Puede ser, querido Giulianis? ¿Está pasando algo en el equipo? Pasa que Edgar tiene voz de macho, pecho peludo, lomo plateado. Cepito no tanto, pa. Sabrás entenderme, perdón. ¿Cómo que no, Giulianis? Es buena información. ¿Vos decís que no? ¿No sirve para nada? ¿En qué punto no sirve para nada, Giulianis? Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. O sea, lo tuyo es más un juego individual. No llevas muy en cuenta lo que es el tema del club, algo así. Entiendo, buen punto. Interesante tu punto, Julianis, ¿eh? Sí, sí, totalmente entendible. Porque de última, el que juega sos vos. El equipo no juega por vos. Pero bueno, 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 bueno. Bueno, listo, Víctor, ya sabes a qué tenés que pegarle un strike. Sotiris, ahora Preco. Terrible, terrible. ¿Qué le vamos a hacer? Así son, mira. Claro que sí, Víctor, todas las opiniones son válidas. Porque aparte las respalda con una buena explicación. Como para que uno pueda llegar a entender todo. Me parece que está perfecto. Sí, 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 sí. E interesante, te diré. Eh, sí, pero que no se note mucho, Víctor, porfa. Bueno, entiendo, entiendo. Sí, sí, fíjate que el cuchillazo sea en silencio. Entiendo, entiendo, Julianis, entiendo, entiendo. Entiendo lo que decís, entiendo lo que decís. Es válido, porque en definitiva el que juega sos vos. Y como decís vos, por ahí, en el tema club, no tenés ningún rédito, como para tu cuenta. Pero bueno, hay gente que sí, viste, hay gente que se motiva, tratando de ver a su club un poco más arriba, mejorando. Pero son puntos de vista diferentes, válidos, correcto lo que decís. No, no tiene nada de malo. Me parece bien. Sí, sí. Está perfecto. Por más que yo no lo comparta, respeto el comentario de Julianis porque me lo explica con detalles de por qué sí, de por qué no. Así que está perfecto. Mira, Lean, sinceramente, si lo pagás en pesos,
son como 17 lucrecias, ponele. Pero como a mí me lo paga mi hijo con la tarjeta, él tiene una cotización del dólar diferente. Lo debo pagar 22, me parece. Dios mío. Ah. Cepito 18, pa. Porque a mí me decía 9.99 dólares. No sé por qué. Privilegio de youtuber, quizás. Me muero. Lo único que faltaba. Opa, mira el Víctor bilingüe, ¿eh? Sí, 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 más o menos está eso. Ojo que el Pit Pass anterior sí me salió casi 12 dólares. Pero en este me aparecía 9.99 y lo tomé. Lo tomé. Iba a tomar capturita, pero me olvidé. Pero sí me salió eso. Me salió eso. Una locura. ¿Qué sé yo? Una locurita. Hay que darse maña. Hay que darse maña, Víctor. Sí, sí. No está nada mal. Bueno, tenemos el de Machi. Tenemos el de Pinbull. Humildemente tengo el de Cepito, que es... Ah, no, ninguno son iguales. En algo cambia. Tienen su toque Cepito. No sé, Evo, pasame el tuyo, por favor. Evito, pasame tu setup. Ahí como dice el amigo Legio, YouTube, tirémosle una suscripción al compa, que la otra vuelta vino con sus secuaces y nos ayudó bastante. No nos cuesta nada, muchachos. Es otra comunidad de otro idioma, de F1 Clash, pero apoyemos, apoyemos, ayudémonos entre nosotros, no está nada mal. Hello, my friend, David, o Call My Daddy. Great work in the channel, yeah, beautiful, beautiful. Lo que Cepito vio está lindo, muy bien, muy bien. Good person, Julianis. Good person. New friend, Cepito. Ocas. Bueno, te pido mil disculpas, Cepito. Perdón, perdón, perdón. ¿A qué le llamas membresía, Lean? No, no importa, no importa el idioma. Aclaremos, no importa el idioma. Dejemos las subs, dejemos un mensajito de buena onda en inglés, en español, alemán, holandés, portugués, en mandarín. Que todo es muy bien recibido. Bueno, voy a colocar el setup que me pasa mi amigo Evo. Vaya, yo digo mi amigo, por ahí no me considera su amigo. Pero para mí sí es mi amigo Evito. A mucha honra. Lo voy a defender a muerte. Donde sea y contra quien sea. Vamos a ver el setup del ebooks. A ver, a ver. Veamos. Ah, vos decís eso, Lean. No, mira, Cepito más humilde. Acá en la descripción tengo un link. Primero, mira, voy a mostrar. Primero está, si usted entra en la descripción, dice apoyemos a nuestros amigos. YouTube Legio, está el link del canal de nuestros colegas. Y más abajo dice, ¿me pagás un cafecito?
Y ahí hay un link, lean, que puedes hacer una transferencia comprándote un cafecito económico. Depende si lo querés con o sin azúcar. Si querés un cappuccino, un descafeinado, un late. Todos tienen precios diferentes. Pero a la larga colabora. Y ojo que no es para consumo personal de Cepito. La idea de Cepito es juntar lo que pinte en el cafecito para entregar billetes, bitpass. Todo suma, querido Lean. Así que si tenés en el corazón comprar un cafecito, te lo voy a agradecer. Ah, bueno, pero me parece que para llegar a esa parte, querido Julianis, Lean, tenés que tener monetizado el canal. Y todavía Cepito está lejos de eso. Pero bueno, la intención del canal no es netamente económico. Para nada, para nada. Si en algún momento empiezan a entrar billetes, sí, me gustaría usarlos para entregar premios. Nada más que para eso. Sería interesante y motivador y aparte premiar a todos los que acompañan día a día. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pum, pum, pum. Veremos más adelante cómo se van dando las cosas. Sí. Trataremos, Julianis, trataremos. De a poquito, con esfuerzo. Veremos de conseguirlo. Bueno, sí, pero pasa que todavía no tengo el botón de gracias ni super chat, Julianis. Por eso usamos el humilde cafecito. Perdón. Ya vamos a tener el super chat. Así que esperemos una contribución asidua. Que cuando entre a YouTube tenga millones de dólares para cobrar. Eso significa muchos premios. Bueno, vamos a ir con este setup del amigo Evax. Vamos a ir con los mismos pilotos que utilizamos en los otros setups para hacerle el testing. Vamos a sacar a la mierda Sainz, que no me quiere salir esa cartita. Esperemos que antes del sábado la consiga. Ahí estamos. Ah, interesante lo que decís. O sea que para ingresar en el content creator del F1 Clash tenés que tener más de 1000 suscriptores. ¿Por algo en especial, Julianis? Si me quieres comentar, porque veo que tenés info jugosa. Ah, es verdad. Puse el setup de Evo y no lo va a ver. Bueno, ya está. Vamos a jugar igual. ¿Qué le vamos a hacer? No pensé en eso, Víctor. No pensé en eso. Igual, ayer, Víctor, quedé esperando una devolución de mensaje que nunca llegó. ¿Qué pasó, mi amigo? Antes eras chévere. Ah. Y eso que te considera hacha a los 1000. Black Shadow, me muero. ¿Y eso le trae algún beneficio al canal? Entiendo. No, en serio, Víctor, ¿qué pasó, amigo? No me asustés. Pero... ¿tranquila cosa o hay complicaciones? No me asuste, mi amigo. Ah, para entregar todos los premios así que entregan por ahí los otros. Sí, puede ser interesante, ¿eh? Solamente por los premios. Para entregárselos a ustedes, nada más. Entiendo. Igual la idea es que sea todo general. Pero bueno, todo lo que se pueda repartir se repartirá. Tal cual. Sí. Sin dudas. Bueno, muchas gracias por la info, muchachos. Muchas gracias por la info.
Bueno, no sé si con 1000 sería el más importante, porque está mi amigo Fafa, que creo que tiene un chorro de subs. Pero está medio abandonado el Fafa con F1 Clash. Me extraña eso del Fafa. Bueno, tendrá sus motivos, no tenemos por qué juzgarlo al Fafita. Pero sí que se lo extraña con esa info que traía. ¿Y te acordás, Francisco? Vos sos fiel testigo. Vos sos fiel testigo, ¿te acordás cuando estábamos vos y yo hablando solitos acá de la vida? Qué momentos, pa. Y está todo grabado eso, Frank. Todo grabado. Qué lindo recuerdo. Después agregó Miguel, después agregó Levo, y así una cadena, una cadena. ¿Cómo renegaban la serie 9? Creo que cosa más horrible en tu vida no has visto, Francisco. Es verdad, pero el único que escribía eras vos. El único que estaba ahí era Francisco escribiendo. Dios mío. Igual vos no te imaginás lo importante que era el empujón anímico que me daba esa presencia ahí en el chat, querido Fran, ¿eh? Era como un inflador. Y hoy, después pasó lo que pasó. Lamentable. Se te extrañó, mi brother. Pero bueno, es bueno tenerte de nuevo aquí con nosotros. Muchas gracias por eso. Muchas gracias por eso, pa. Me gusta el setup del Evo. Opa, opa. Picantón lo veo, ¿eh? Picantón. Mm, no sé quién estará hablando el amigo Davor. Me toma por sorpresa esto. Envía una solicitud a un amigo y entra en Legio Fortis. ¿Se abrió el mercado de pases y Cepito no sabía? No, debe estar haciendo algo, debe estar haciendo algo. Debe estar haciendo algo. Porque si no es raro que Vito no conteste, pa. Que no le ponga picante, chimichurri al chat. Que no le ponga picante a estos tacos. Cualquier respuesta puede ser usada en tu contra y el otro detonándome en trabita. No, si son tan especiales esto. Ahora tiene sentido, ¿ves? Después pregunta por qué le mandan strike. Apareció Jaime, el verdugo de Charles. ¿Qué jugarreta te mandaste, Jaime? ¿Qué jugarreta? No se la esperaba, Carlos. Creo que eso es lo que más le dolió haber perdido. Que no se esperaba esa apuesta de. Esa apuesta de juguitos. Te lo explico después en off, Pinbull, para que sepas. No es nada bueno. No es algo que puedas comer, Pinbull.
De eso quédate seguro. Bueno, me gusta, me gusta el setup, me gusta el setup. Sentí muy buena chispita, buena chispín sentí, y ya de entrada, me gustó el rendimiento de, cómo destacó el rendimiento de Norris por sobre el de Russell ante un rival, bueno, no era muy superior, uff, pero me gustó. Por ahí con los otros estoy un poquito más arriba con ambos, pero fue una carrera llevadera, te diré. Interesante esta versión, ¿eh? Sí, pero más tarde a la noche, Pinbull, como en 10 horas. Tengo que salir del trabajo y vengo. Más o menos en el horario de ayer, un poquito más temprano. Ahí se va a pistear duro, Pinbull. Vamos a tirar otra carrerita con este setup, fabricado en los laboratorios de la NASA, ahí en Lima, Perú. Vamos a ver cómo nos va. El primero me gustó, una probation. Todo puede ser, amigo Pinbull. Unas chelas virtuales, unos tacos virtuales. Otra cosa no se puede. No sé a qué te referís, vamos a tomar. Si te levantás dormido a la mañana, mandale un raquetazo y andás todo el día de 10. Algo así. Conseguí un sponsor nuevo. ¡Opa! Ahí apareció el Eric. No me gustó ese comentario, Eric. Vibras positivas, por favor. Que estoy probando setup. Puede que sí, puede que no. Capaz que la descoso. La dejo chiquita. Vaya uno a saber. O por ahí me va mal. Me como alto salpicón de ave. No vas a poder conducir ebrio, Pinbull. Si no, vas a hacer macanas. Ah, puede ser, Víctor. Guiño, guiño, puede ser. Me gustó el comienzo. Por ahí con los otros setup arrancaba como un poquis mejor. Pero no me disgusta este comienzo. La verdad que sí, Víctor. No sé si fama buena, fama mala, pero se estás pisteando mucho en off después de los directos. Y se aprenden cosas muy buenas, ¿eh? Ojo, ojo. ¿A dónde iba? Che, ¿y Norris? ¿Qué onda? ¿Le sacaron una vuelta o nos va a pintar la cara todo? ¿A dónde está Norris? Mirá. 9 segundos. Terrible, inalcanzable.
Sí, sí, bueno, yo en ese momento estaba en plena chambación, Jaime. Me hubiera gustado verla, una lástima. Pero bueno, ya habrá oportunidad. Ya tendremos oportunidad de ver ese acontecimiento único, épico e inolvidable. ¡Opa! Muy bueno eso, Julianis, ¿eh? Bien. Son de mucha ayuda eso, Juli. Tremendo. Ya estás maximizando piezas. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que en un mes, con viento a favor, ya entro en esa onda, Julianis. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Pablo? Lo importante es llegar. Lo importante es llegar, Pablo. Puede que sí, Cookie Moon, como puede que no. Depende cómo lo mires. Opa, no, estaba el amigo Davor mirando. Ahora me da vergüencita que esté mirando este espectáculo nefasto. ¿Por qué no me avisaron? Ahora empezó lo bueno. Tenés que avisarme, Pinbull. Tirame un centro a la olla, pa. Me estoy mostrando este cachivache y Davor está presente. No, me muero, me muero. Cuánta vergüenza. I am sorry, Davor. I am sorry. Bad pilot. Bad setup. Bad operator. Very bad all. Mirá cuánta energía me quedó. Tal cual. Sí, Francisco. Por un momento me quedé así. Cuando vi el loguito de Legio ahí, dije recorcholis. ¿Habrá visto todo este espectáculo nefasto el amigo Davor? Dios mío. ¿Qué puedo decir? Tremendo el Setú. ¿A dónde está el trabalenguas de Evo? Tremendo. Decirle a Víctor que me disculpe por el dolor de ojos. Decirle que ese pito es muy limitado y hace lo que puede. Perdón. Me muero.
Preguntale, Víctor, si me autoriza a mostrar algo de su canal. Si están las posibilidades. Por el tema de copyright, ¿viste? Porque vi una cosita que me gustó, un pequeño detallito ahí. Si el amigo Call My Daddy nos da permiso, me gustaría, antes de que vea esta calamidad. No, respectivamente a unos shorts que subió creo que el día de ayer, de las Livery, porque hay una que me gustaría que vean. Está interesante. Me gustó muchito esa. ¿Eh? Oh my god. A ver qué dice el amigo Davor. Si nos autoriza. Muchas gracias por los traductores, muchachos. Agradezco mucho. Ya que mi inglés es peor que mi conducción. Interesante la ayuda. Oh, thank you, man. Bueno, téngame paciencia. Paciencia y saliva. Vamos a ver cómo sale esto. Bueno, como verán, este es el canal de nuestro amigo, de Legio YouTube, pero me llamó la atención el tema de las livery. El tema de cómo las muestra, los planos que toma del autito. No hay muchas, pero hay una en especial que me gusta un montón. Acá tenemos a Aston Martin, interesante. Acá tenemos la de Alpine, interesante, me gusta. Como verán, ya tiene mi gusta, de cepito. La de Williams, me gusta. Bueno, hasta acá no es nada que la mayoría no tenga y que no haya visto. Me gusta el plano, el enfoque que él toma. La edición del F175, muy bonito, muy bonito. Tenemos el livery de Haas. Es la que menos me gusta de todas las que han salido. Pero bueno, sirve para tenerla, sirve, suma. La de Sauber, bastante hermosa. Linda, linda, linda. Sí, sí. Bueno, estos son los momentos. Esta. Miren lo que es esta livery, muchachos. Creo que esta se la dieron cuando ganó el Grand Slam. Champion. Toda color, no sé si plateado o color oro. El detalle de las gomas. A ver. El detalle de las gomas, miremos. ¿Qué dice? 2025 Grand Slam Champion. Creo que tener una livery de esto es pero grandioso. No le pasa a todo el mundo, a ver.
Pensar que esta libre pudo haber sido de Edgar. Pero bueno, no fue de Edgar. Y la última, la de Mercedes. Linda. Linda por donde la mires. Interesante. No sé si hay otra. No, no hay otra. Bueno, ahí creo que ya nos fuimos por las ramas. Las ramas ramadas. Acá. 77 subs. Va queriendo la cosa. A ver. 1892 vistas. Va queriendo. Así que bueno, recuerden. Péguense una pasadita. Dejen ahí un mensajito hermoso, lindo. Apoyemos al compa. Ya después, cuando la gente de Black Sails abra su canal de YouTube, haremos lo mismo con los chiquitos. Interesante. Bueno, deseenle suerte en este proyecto a nuestro amigo. Con toda la suerte del mundo. Sepo. No like lo que veo. Ay, Dios. La carita de Pinbull. Ay, está el Daxa. Esas cosas no se cuentan, Pinbull. No puedo hacer más declaraciones. Qué feo, Pinbull, lo que decís, ¿eh? Muy feo. Dios. Váyanos a ver. Cada uno, a ver, Pinbull, no te enojes. Cada uno tiene su apreciación. Cada uno tiene su apreciación. Perfecto, perfecto. Cada uno tiene su consideración y tiene su favorito. Quién puede ganar, quién no puede ganar. Así que bueno, me parece perfecto. Giuliani dice que Davor nadie le podría ganar. Nosotros, porque yo también pienso que nadie le podría ganar al Edgar. Pero bueno, en el camino pasaron cosas. No se le dio al amigo Edgar. Hubiera sido muy lindo que esa Liberty venga para Latinoamérica. Pero bueno, se quedó en Europe. Veremos este año. ¿Quién te dice, pa? Por ahí la gana Cepito. O no me puedo anotar. ¿Cómo es eso? Ah.
Muy bien el setup de Mechi. El de Evo. Vamos con el de Pinbull. Este me generó más chispín. Como más unión. Esperemos que no se haya enfriado el setup, querido Pinbull. Y que rinda. O si no, tendremos que hablar chiquito. Se está poniendo picoso el chat, Muchas declaraciones cruzadas, te diré. Muchas, muchas. Nunca hubo tanta gente hasta ahora, es más. Después... acusaciones. ¡Opa! Bueno, vamos con lo mismo. Pero con el setup de el Pinbull. No. No, tranquilo, Pinbull, amigo. No todo tiene que ser bélico, Pinbull. Autocontrol. Tomate un autocontrol, Pinbull. Dale. Autocontrol. Todo puede evolucionar para bien o para mal, Lean. Sabelo. En este momento por ahí estamos involucionando. Vaya uno a saber. Solidísimo. Sólido, sólido el setup. Uf. Bueno, la novedad es que el Norris de la IA no nos sacó todavía 3 vueltas. Le habrá mandado un regulín. Porque si no, es una masacre siempre. Eso es por lo que le hiciste a Carlos, Jaime. Es el karma. Karma se llama, pa. Tremendo, tremendo. De tus mejores aportes al canal, querido Pinbull. De tus mejores aportes al canal. Una locura. Sorry.
Bien. O sea que tengo 3 setups que son un balazo de goma. Tremendo. ¿Cómo andás, Erwin? ¿Todo bien, amigo? No, ya no me alcanzo más a ese no breeze. No está mal un segundo lugar detrás de esa bestia. Che, no me di cuenta que venía tan mal Russell. ¿Qué onda? ¿Qué se cuenta, amigo Erwin? ¿Mucho trabajo, amigo? ¿Muchas ocupaciones? Por un puntito, apretado. Por esa voy a ir. Ah, Cepita querido. Terrible. Sin querer, fue sin querer, No estaba planificado porque le había perdido. Le había perdido la secuencia de cajetas. Suma, suma, suma. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a acomodar esto. Vamos a ver si salió esa. Vamos a acondicionar el secuenciador. Acondicionando. Acondicionando. No quiero hacer cagada. Acondicionando. Seguimos. Ahora empieza todo otra vez. Bueno, lo único positivo es que me faltan 32 carreras ganadas para otra cajita de estas. Nada, nada. Cuando te das cuenta, ¡pum! Yo las hago en 3 horas. No tengo problema. ¿Qué mierda voy a hacer en 3 horas? Ni yo me creo eso. Ah, mirá. No sabía eso, Erwin querido. ¿Cómo es el trabajo de noche? Es complicado, ¿no, mi amigo? Yo lo hice, pero duré solamente 6 meses. Era mucho para mí. Santi, ¿cómo andás, querido? Tanto tiempo, mi amigo. Espero que ande todo bien. Que esté todo en orden, Santi. Emma, querido, welcome. Welcome the channel. Callate la boca, Eric. Si en la Cepo Cup terminaron con Anthrax tercero cuarto. Eso era un buen papel. Me gustan las cartas para el día de Whis. No. ¿Cómo te vas a quedar sin batería? Eric Clapton.
Bueno, bueno. No falta mucho, Santi, no falta mucho. Será un pit pass más, uno menos. Ya para el otro vas a llegar con un poquito más de piezas, más armadito. Pero ya lo más difícil, serie 9, ya lo lograste. Me gusta el setup de Pinball. Yo no sé cómo hizo, qué investigaciones realizó, pero está bastante picoso está. Yes, yes, call my lady. Good, good, great. ¿Se dieron cuenta cómo va mi inglés, eh? Va mejorando. No, 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 no. Ahora explota todo. Pará, Pinbull, no, no, mi amigo, no, no. Ayer subí 1500 banderas. Ah, una locura. No, 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 terrible, terrible este Eric. Dios mío. Muchísimo. Le habrán quedado los ojos todo rojo al pobre Santiaguito. Tremendo. Sainz y Hamilton. ¿Qué? ¿Porque se le cocinó así Julianis? Tremendo. Bueno, tampoco te va a funcionar el mismo setup flama flama para todas las pistas. Eso está más que claro. Pero la vamos a dar vuelta, ¿eh? Sí, 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 me tengo fe. Hi, Dalja. ¿Quién es Risitas? Desconozco. No sé si es bueno o malo. No me fijé el TS de este muchacho. Pero me está tirando alto salpicón de ave. Mal. Bueno, Víctor, ya sabes cómo proceder. Sin ningún remordimiento. Apliquemos un correctivo, Vic. No, no me acerco, pero ni de casualidad. Dalja, ¿quién es Risitas? Me muero. No. Ahora, ahora busco, Dalja. Me muero. Como risita, no. Ah, me muero. Nadie me avisó que tenía que entrar a boxe. Gracias, La verdad son recopados todos. Saca la espada. No, no llegamos, pero ni. No hay ningún problema, Jaime. Te lo comparto. Para eso está mi amigo. Estate atento cuando termine la carrera.
y capturalo. No. Nada, 4 vueltitas, pa. En realidad quería hacer un undercut, pero no, lo planifiqué bastante mal. Es lamentablemente. Pero bueno, me sirvió para acercarme un poquis. Pasa que Norris, mamadera. No, no, no está funcionando, Lando. Lando volando. Sí, olvídate. Pero pasa que no lo puedo despegar a Norris del lamecuerno de Sainz. Mira, ahí me pasó. Mm, no, jamás. Con el amigo Aldaza todo bien, por favor. No, no, que vos metí a los dos en la vuelta 4 y era para tirar undercut. ¿Y ahora para qué me das el DRS, momia? No me sirve para nada. Ah, no me llevaba mucho. 109 puntos. No es nada. Pilotuskis. Y ahí está un poquito la diferencia. Sí. Tenía más UP, pa. Este setup no tiene UP para Bélgica. Tenedlo en cuenta, Marvin. O Pinbull. No, terrible. Terrible debe ser eso. Creo que sería la peor traición después de la de Figo. Dense una idea a qué nivel estamos hablando. No perdí mucho, Pinbull. 3 carreras. Nada. Sé un poquito más comprensivo con Cepitz. Ahora me escondo, pa, de la vergüenza. Me escondo de vergogna. Se puede dar. Austin. No. Claro, sí, sí. No se puede. Tu setup es muy potente, pero en Bélgica pierde un poquito de rendimiento porque no tiene mucha UP. Pero está trememundo. Trememundo, mirá. Una locurita. Bueno, vamos a jugar la última. Vamos a charlar un poquitito ahí con el chat. Y tengo que ir a trabajar. Me toca chambación a Cepito. Lo más triste del día es el momento que me voy. Pero bueno.
Primero lo que deja, después lo que apendeja. Pero mirá que lo puse a Saint Pinbull. Y no rindió. No rindió. Y hay que ayornarse, querido Emma, a las circunstancias bilingües de la actualidad. Eu não tenho problema, eu falar português. I no problem. You say English. Menos el español, después más o menos se la piloteo con todo. Tremendo. Pinball. ¿Tenemos cambio de clima acá? No. ¿Tiramos un 4 vueltas con Norris? Yeah. ¿Intentamos un undercut? Why not? Vamos a intentarlo con el amigo Norris, al undercut. Porque es lo que tenemos a mano. Y al que le queda más caucho. Aunque con Russell también dábamos 4, ¿eh? ¡Ojota! No me disgusta eso, ¿eh? Ahí está la alerta del del boxing. Vamos con todo, pa. Es verdad, Eric, es verdad. Es verdad. Pero bueno, estoy probando cositas. Creo que tú fuiste el primero al Daxa. Pero que quede entre nosotros. Si sos a todo dar, no lo podés negar al Daxa. Sos más bueno que el agua cristalina de Punta Cana. Bueno, sólido el triunfo. Sólido, sólido. Se nota que acá el setup toma más power.
Se lo voy a compartir al amigo Jaime, que se lo prometí. Este es el setup mágico, querido Jaime. Interesante la parada en boxes. Interesante. Más rápida que la del pin seguro. Mira, si querés te comparto las otras dos opciones que tengo, Jaime, por las dudas. Si te agarran muchos salpicones de ave seguido. Para que estés preparado, nada más. Este es otro. Siempre con los mismos pilotos, obviamente. Vos después lo verás a eso. Acá tenemos un poquito de UP, más UP, después velocidad, después curvas. Una digna parada en boxes, digna classification. Y después tenemos este, como verás, mucha curva, velocidad, poca UP, digna clasificación, very good, pit stop. Cualquiera te puede servir. Siempre con los mismos pilotos. Ya después depende del operador, como quien dice, si sirve o no sirve. Te puede llegar a servir. Si no te sirve una, te sirve otra. Si no la otra. Y si no sirven las tres, bueno, tocará hacer un setup. Bueno, creo que hoy me han hecho jugar bastante. Demasiado. A ver si subimos en el... Sí, va queriendo. Va queriendo la cuestión. Sí. Ahí vamos. Bueno. Si no hay ninguna cuestión en el panel, lentamente procederé a liberarlos de esta carita. Muchas gracias por la compañía, chicos. Siempre ahí al pie del cañón. Thank you al Daxa, el agitador del chat número 1 lejos. Bien pinbull, poniéndole un poquito de chimichurri también al chat. Buen trabajo de Víctor, tratando de ordenar cuando el chat se desordena. Eso es interesante. Cepito está enojado con Maxi 14. No me relataste una carrera hoy. Yo que había practicado un par de cositas, un agregadito ahí. Pero me dejaste solo, Max. No importa. Mañana por ahí sentís un mea culpa y me acompañás en alguna carrerita. Pero bueno, lo dejo a tu criterio. Pero pensalo, recapacita, Maxi. Recapacita, Max. Como sabrás, no hay fondos en el canal para pagar tus brillantes relatos. No hay. Pero bueno, te estoy dando un espacio para que brilles. Tal cual. Como brillan los autos ahora en F1 Clash. Así. Así, tal cual. Muy bien con su cuervo, adelantando los cuernis. Muy bien. Vamos a buscar alguna rolita que nos mueva las tripas. Como para irnos a todo vapor. No. La encontramos. Bueno. Sin nada más que decir. ¿Cómo andás, Samu querido? Emma, gracias por pasar siempre, mi amigo. Sin más que decir, vamos a despedirnos tirando unos cuernazos al ritmo del rock and roll como corresponde.
thrash metal, heavy metal, como quieran llamarlo. Cada uno con sus gustos musicales. Y ahí nos vamos. Puede ser. Chicos, gracias por la compañía. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga a todos. Nos estamos viendo. Chau, chau. A rockear. Tiro un par de coris, ojo. La sombra grita desde el suelo. Dale, busco risitas. Un eco roto Te prometo que voy a buscar a risitas Dalja. caigo, pero no me hundo. Fuego en mis venas, lo puedo sentir. Dale. ¿Es esto un sueño? Voy a morir. Caminaré Caminaré sobre el mar. sobre el mar. Opa. Sin miedo, sin dudar, sin dudar. Mis pasos romperán la tormenta. El cristal. Caminaré Caminaré sobre el mar. El viento corta como un cuchillo. La luna tiembla en su exilio. Salto, salto sin mirar abajo. Lo puedo fingir. Soy yo el monstruo, quiero vivir. Caminar sobre el mar. sin miedo, sin dudar, sin dudar. Mis pasos romperán la tormenta. El cristal. Cristal, Caminaré caminaré sobre el mar. Opa. ¿Ya sacaron su ticket para el Cepo Unplugged? Ojo, se agotan, se agotan. El viento corta como un cuchillo. La luna tiembla en su exilio. Salto, Salto, salto. salto, sin mirar abajo. La rabia La arde. rabia arde, no cristal. Caminaré sobre el mar, sin miedo. Nos vemos.